Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 13. Incidente de la USG, parte 1. Ubicación. De Hexagonsa, E.U. La Agencia Nacional de Supers vibraba con una tensión sofocante en aquella mañana gris. En los pasillos, agentes, analistas y técnicos corrían de un lado a otro cargando carpetas, tabletas e informes urgentes. Dentro de la oficina principal, Kamala parecía ser el único punto de calma en medio de la tormenta, aunque por dentro, estaba tan agotada como todos los demás. Sentada tras su amplio escritorio, iluminada por una tenue luz blanca, recibió otro informe entregado por su secretaria. La repentina muerte del capitán Celebrity había desatado un caos nacional. Los medios de comunicación estaban furiosos, las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla, los héroes proactivos, traumatizados por el incidente de Manhattan, solicitaban licencias, y la economía, bueno, el desplome de los mercados dejó claro cuánto dependía el país de la presencia constante de los héroes proactivos para sentirse seguro. Kamala se pasó una mano por la frente, sintiendo el peso de las últimas 36 horas sin dormir. Los informes se amontonaban como montañas de papel blanco, el teléfono se negaba a darle un momento de paz y los mensajes urgentes aparecían en todas las pantallas a su alcance. Todo había sucedido demasiado rápido. Una nave indetectable apareció de la nada sobre Manhattan. Ningún radar la detectó, ningún satélite registró su aproximación. Simplemente apareció, como si acabara de desactivar un campo de camuflaje perfecto. Las imágenes que Kamala había recibido el día anterior aún le martillaban la mente. La nave materializándose de la nada en el cielo como un fallo en la realidad misma, seguida de un caos absoluto. Sus restos y los del robot estaban ahora distribuidos en laboratorios de alta seguridad, analizados por expertos de diversos campos. Pero hasta el momento, ninguno de los informes había aportado nada útil. Todos dijeron lo mismo. Esta no es tecnología terrestre. Es demasiado avanzada para ser real. Kamala dejó escapar un largo y profundo suspiro, apretando el hocico por el cansancio. Si Star hubiera estado en ese momento, el ataque se habría resuelto en segundos. Pero ella estaba operando en otro estado, lejos del lugar del ataque, casi como si el enemigo hubiera elegido el momento perfecto, demasiado perfecto para ser mera coincidencia. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. La joven asistente novata estaba de pie en la puerta, sosteniendo una nueva pila de papeles, demasiado alta para sus manos temblorosas. Sus ojos, muy abiertos, se encontraron con los de Kamala y la secretaria, y tragó saliva con dificultad. Lo siento, director. No sabía que estaba ocupado. Kamala dejó escapar un gruñido bajo, llevándose las manos a los ojos y apretándolas con fuerza, sintiendo que la paciencia se le escapaba como arena entre los dedos. La carga de trabajo no disminuía. Solo crecía, como si el universo mismo hubiera decidido descargar más caos sobre su escritorio. Se volvió hacia la secretaria, que todavía estaba de pie frente a ella. Tráeme un café. Extra fuerte. Su voz sonó ronca, casi un gruñido cansado. La secretaria asintió rápidamente y salió apresuradamente. Luego, Kamala le hizo un gesto al novato para que entrara. Pase. Deje esos papeles aquí. Su voz no sonaba áspera, solo agotada, agobiada por días sin descansar. La joven asistente se adelantó con cuidado y dejó la pila sobre el escritorio, ya sobrecargado. Kamala miró la creciente montaña de documentos y dejó escapar otro profundo suspiro. Esta semana va a ser un infierno, murmuró, más para sí misma que para la novata. Su mirada cansada lo decía todo. Esto era solo el principio. El miércoles transcurrió lentamente mientras el reloj marcaba la 1 p.m. en la UA. La tarde estaba despejada y el autobús escolar se balanceaba suavemente mientras seguía la carretera hacia la USG. Dentro, la clase 1, formaba un pequeño ecosistema de charlas, risas, susurros y energía incansable. Habían pasado 6 días desde el incidente de los reporteros, y para yo, cada uno se sentía más extraño que el anterior. Todo empezó el lunes cuando Dash regresó a la escuela. En cuanto entró al aula, fue prácticamente absorbido por el círculo de compañeros que lo rodeaban. Todos le preguntaban si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaban hacer algo. El pobre Momo casi se desmaya, traduciendo cada pregunta al inglés y cada respuesta al japonés sin un segundo para respirar. Dash, aturdido pero sonriente, hizo todo lo posible por calmarlos. Dijo que solo había estado ausente por asuntos familiares y porque sus padres insistieron en que se quedara en casa el viernes. Nada grave.
La clase suspiró aliviada. Y los días siguientes transcurrieron casi con normalidad. Casi. Porque Dash se pasó cada uno de ellos mirando a Ryo como si fuera un extraterrestre disfrazado. Exactamente igual que ahora, sentado a su lado en el autobús, con esos estrechos ojos azules fijos en él, desconfiados, implacables. Al igual que ahora, en el autobús, no dejaba de mirarme fijamente, como si intentara desmantelar a Ryo pieza por pieza. Ya te dije que soy el verdadero Takeda, murmuró Ryo, bajando la cabeza. Una vena le latía en la frente. Dash entrecerró los ojos. Eso es exactamente lo que diría un doble. Ryo se giró bruscamente, irritado. No soy otra cosa que diría un doble. Dash se cruzó de brazos, absolutamente seguro de sí mismo. La inhalación brusca de Ryo fue casi audible. A su alrededor, algunos estudiantes rieron disimuladamente ante el intercambio infantil antes de retomar sus conversaciones. Todo esto solo porque Ryo habló con él. Normalmente Dash tendría que realizar todo un acto de malabarismo solo para tener una conversación con él. Del otro lado, Tsuyu miró a Midoriya con su habitual expresión neutral. Midoriya-chan, tu don, se parece un poco al de All Might, ¿no? El chico de pelo verde casi se atragantó. Su mano se congeló en el borde del asiento. Pero Tsuyu se volvió hacia Ryo. Y el tuyo también me recuerda un poco al suyo, churro. Eso le llamó la atención. Arqueó una ceja. ¿Por qué piensas eso? Antes de que pudiera responder, Kirishima se inclinó entre los asientos, sonriendo. Porque eres tan fuerte como All Might. Bueno, excepto por esa cosa en tus ojos, ¿sabes? Pero aparte de eso, eres tan varonil como él. Kaminari intervino con entusiasmo. Es una peculiaridad genial, amigo. En serio. Los demás en la clase murmuraron en señal de acuerdo. Ryo los miró y luego miró su propia mano. Genial, repitió, pero sin vida. La imagen de su mano cambió en su mente. No la limpia y firme que sostenía ahora, sino la otra. Ensangrentada, temblorosa, palpitando de dolor y culpa. Sintió una opresión en el pecho. Respiraba con más fuerza. El ruido del autobús pareció desvanecerse, distante y apagado. ¿Takeda-kun? La voz de Midoriya interrumpió el discurso como un ancla. Firme pero nerviosa. El niño se inclinó un poco hacia adelante. Siempre he tenido curiosidad por tu don, dijo con dulzura. De hecho, a todos nos ha pasado. Si no te importa, y los demás asintieron, atentos. Unas miradas curiosas se volvieron hacia él. Ryo respiró hondo. Obligó a sus hombros a relajarse, dejando que la visión distorsionada se desvaneciera. Mi don es la transición de energía interna, respondió finalmente con calma, tal como le habían indicado. Desde los 4 años, he acumulado un tipo específico de energía interna. Puedo usarla para fortalecer mi cuerpo. La explicación, cuidadosamente elaborada por Nafu, fluyó con fluidez. Tan cierta como para sonar natural. Tan falsa como para mantenerlo a salvo. La clase reaccionó tal como se esperaba. Eso es increíble. Es como un beneficio. ¿Cómo funciona exactamente? Kirishima, especialmente emocionado, golpeó el asiento y sonrió con ojos brillantes. Vaya. Esa es la peculiaridad. Me encantaría tener uno igual. Fue entonces cuando Ryo lo miró directamente pero con una mirada fría y una voz baja, pesada y firme. ¿Por qué querrías hacerlo? Kirishima se congeló instantáneamente ante el repentino cambio de tono. Incluso Bakugo se giró, junto con Todoroki, quien levantó la mirada con calma. Los demás se detuvieron a mitad de la frase. Kirishima se quedó boquiabierto, sin entender qué había hecho para provocar un cambio tan repentino en Ryo. Ryo se dio cuenta inmediatamente y bajó la cabeza, el arrepentimiento lo invadió mientras tomaba aire. Lo siento. No, no estoy teniendo un buen día. Se retiró nuevamente al silencio, dejando la atmósfera pesada por unos segundos dentro del autobús que avanzaba a paso constante hacia la USG. El autobús de la UA se detuvo frente a la gigantesca cúpula metálica del USG. La puerta se abrió con un crujido mecánico, revelando el colosal interior del complejo. Los estudiantes salieron en fila, mirando a su alrededor con creciente asombro. Tan pronto como cruzaron la entrada principal, todos se detuvieron y estalló un coro de voces sorprendidas. ¡Guau, Ikero, parece otro mundo! ¡Asombroso! Frente a ellos, bajo las luces artificiales que iluminaban toda la cúpula, se extendían varias zonas de desastre. Una zona inundable con olas artificiales que se estrellaban contra las estructuras reforzadas. Una zona de fuego con torres ardiendo en llamas controladas.
otra que simulaba deslizamientos de tierra, con un terreno inestable que se movía como si estuviera en constante colapso. Tormentas localizadas, vientos arremolinados, estructuras derribadas y un laboratorio viviente del caos. 13. La figura tranquila e imponente de temática espacial con traje blanco y casco estrellado, se giró para recibirlos. Aquí, dijo, con la voz amortiguada por el traje, existen todos los desastres imaginables. Yo construí este lugar, y lo llamo la unión de simulación imprevista. La clase aplaudió. Mi gorilla estaba casi temblando de emoción. Ah. Es el héroe que mejor rescata. Uraraka juntó las manos, emocionada. Me gusta mucho Tirten. Ryo se quedó más atrás, observando la figura desde la distancia. 13 lo notó y, discretamente, levantó el pulgar en dirección a Ryo. Ryo levantó la barbilla ligeramente, sin devolver el gesto, pero reconociéndolo. Él recordaba perfectamente aquella conversación. El director Nezu explicó que encontraría un profesor capaz de ayudarlo a lidiar con su don de seguridad. 13 había sido el elegido, incluso después de escuchar toda la verdad sobre quién era Ryo en realidad, sobre el tipo de poder que albergaba en su cuerpo. 13 no dudó. No lo juzgó. De hecho, se sintió feliz e incluso dijo que tenían algunas similitudes. Ryo todavía no entendía qué quería decir con eso. La voz de 13 interrumpió sus pensamientos. Todos, por favor presten atención. Los estudiantes se reunieron alrededor. Antes de empezar, hay 1, 2, tal vez 4 puntos que quiero discutir. 13 extendió su mano, con los dedos apuntando hacia sí mismo. La mayoría de ustedes saben que mi don se llama agujero negro. Con él, puedo absorber cualquier cosa y reducirla a polvo. Los ojos de Ryo se entrecerraron levemente. Mi gorilla, sin aliento por la emoción, terminó la frase por él. Has salvado a miles de personas con él. En desastres naturales, terremotos, inundaciones. 13 asintió. Sí, es cierto. Pero, su voz se hizo más pesada. También es un poder que puede matar fácilmente. El silencio cayó como un peso, y la palabra matar resonó con demasiada fuerza dentro de la mente de Ryo. Así que eso es lo que quería decir, similitudes. 13 continuó con calma. Probablemente haya algunos entre ustedes que también posean poderes con un potencial similar. En la sociedad actual, el uso de peculiaridades está extremadamente restringido y controlado. Y aunque parezca estable, basta con un error. Un solo movimiento en falso, y una peculiaridad peligrosa puede costar vidas. Ryo bajó la mirada. Él lo sabía muy bien. 13 extendió sus brazos, presentando las distintas zonas de desastre. En las pruebas que han realizado hasta ahora, ya han notado el potencial y el peligro de sus propios poderes. Pero en esta clase, quiero que vean una nueva perspectiva. Cómo usar esos mismos poderes, para salvar vidas. Los ojos brillantes detrás del casco miraron a cada estudiante individualmente. Tus poderes no existen para lastimar a nadie. Y espero que termines esta lección sabiendo, que pueden salvar a la gente. Luego hizo una reverencia cortés. Gracias por escuchar. La reacción fue inmediata. Oh. El 13 es genial. Joder, qué discurso. Bravo. Bravo. Gritó Yida, aplaudiendo con exagerado entusiasmo. Mientras la clase celebraba, Ryo permaneció quieto, con su mirada fija en su propia mano. Sus poderes nunca tuvieron la intención de dañar a nadie. Apretó el puño. Mis poderes no están destinados a lastimar a nadie, Eri. Y usarlo para salvar vidas, soy y decepcionado. Aizawa aplaudió para restablecer el orden. Bueno. Basta de gritos. El profesor alzó la vista cansada hacia la clase. Para la primera lección práctica antes de que pudiera continuar con las instrucciones, un sonido extraño resonó en la zona. VSSHH. Aizawa se detuvo bruscamente. Su mirada se dirigió al centro de la plaza de Us.J, donde una neblina negra comenzó a extenderse como un velo oscuro. Primero emergió una mano pálida, seguida de una figura completa. Y luego, docenas más. Kirishima y Zero fueron los primeros en darse cuenta. Oye, ¿qué es eso? ¿Más objetivos? ¿Como los del examen de admisión? Kirishima frunció el ceño. Eso no parece propio de ellos y murmuró Zero, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudieran moverse, Aizawa levantó un brazo, bloqueando cualquier intento de avance. Su expresión se volvió severa, su voz fría como el hielo. Quédate atrás. Desde dentro de la niebla, una figura con cabello gris azulado se rascaba el cuello frenéticamente, sus dedos rozando la extraña mano que cubría su rostro.
Entonces Yolmig no está aquí, ¿eh? Murmuró Shigaraki, con la voz entrecortada y desinteresada. Después de todo el trabajo que tuvimos para traer a esta gente y qué decepción. No te preocupes, la voz tranquila y aterciopelada de Kurohiri resonó entre la niebla. Tenemos el plan B que nos dio el maestro. Shigaraki dejó de rascarse el cuello e inclinó ligeramente la cabeza. Ah, es cierto, se rió suavemente. Casi me olvido de nuestros juguetes, vaya. Qué divertido será. La niebla de Kurohiri, que hasta ahora había permanecido confinada en el centro de la plaza, comenzó a agitarse como un mar tempestuoso. La niebla se expandió en oleadas, extendiéndose como brazos gigantes que rozaban el suelo. Aparecieron más siluetas en su interior. Villanos armados, mutantes, bestias, asesinos enmascarados, y, finalmente, la montaña de músculos negros coronada con una cabeza de pájaro y el cerebro al descubierto. El Nomu. Shigaraki abrió los brazos como un niño delante de un juguete nuevo. Jejeje. Jajaja. ¿Cuántos niños crees que morirán antes de que llegue Olmig? ¿10? ¿20? ¿Toda la clase? La clase entró en pánico. Y son unos verdaderos villanos. Momo retrocedió. ¿Pero y cómo entraron? Los sensores y deberían haberse ido. Añadió Zero con voz temblorosa. Dash se inclinó hacia adelante, ya preparando un disparo. Sensei, si corro ahora, puedo derribar. Aizawa lo agarró por el cuello sin siquiera mirarlo. No te atrevas. 13, protege a los estudiantes. Voy a caer. Entendido, respondió 13. Sin decir otra palabra, Aizawa se arrojó de la platier. Cayó como un rayo silencioso en el centro de la plaza. El primer villano se abalanzó sobre él, y cayó de un solo golpe. Otro intentó flanquearlo, paralizado por su mirada. 3 más llegaron a la vez. Todos al suelo en segundos. Los ojos de Dash se abrieron y quedó con la boca abierta. Vaya, solo los está haciendo solos. Ryo apretó los dientes, analizando la escena. Hay muchos. Pero aún así, se mueve como si tuviera ventaja pero Ida agarró fuertemente el hombro de Dash. Ahora no es momento de analizar. Debemos evacuar. Empezaron a correr. Cuando un velo de oscuridad apareció ante ellos. Mis disculpas, su voz sonaba tranquila y extrañamente educada. Pero no puedo permitir que te vayas. Un placer conocerte. Somos la Liga de Villanos. Vinimos a la preparatoria UA para acabar con la vida, del símbolo de la paz. Todos se quedaron helados. Teníamos información de que Olmig estaría presente hoy. Pero, parece que hubo un error de cálculo. Por suerte, eso no cambia mi papel. La niebla comenzó a extenderse, rodando hacia la clase. Muere. Rugió Bakugou mientras cargaba. Ja. Kirishima siguió, endureciendo su cuerpo. Boom. El impacto combinado explotó y dispersó la niebla. No si te derrotamos primero. Gritó Kirishima. No te lo esperabas, ¿verdad? La forma de Kurohiri se recompuso, elegante y casi intacta. Impresionante. Como era de esperar del curso de héroes de la UA. Eres el mejor de los mejores. Sin embargo, él se detuvo. Porque algo vino desde arriba. Ryo. Con su cuerpo en posición horizontal, un dropkick perfecto dirigido a la cara del villano. Los ojos brillantes de Kurohiri se abrieron, pero reaccionó rápidamente. Su niebla estalló en todas direcciones, tomando al chico con la guardia baja. ¿Qué demo pensó yo, antes de ser tragado por la niebla? Takeda. Gritó Dash. Pero ya era demasiado tarde. Toda la clase fue envuelta por el portal negro. Resfriado. Náuseas. Vértigo. Y luego, Ryo cayó al suelo como un meteorito en medio de la zona forestal de Usg, abriendo un cráter y levantando una torre de polvo que llenó el cielo. Se levantó lentamente, sacándose la suciedad de los hombros. ¿Dónde terminé? Pero antes de que pudiera darse cuenta, una flecha cortó el aire y Ryo la esquivó por instinto. Cuando miró a su alrededor y decenas de villanos emergieron de los árboles. Uno con un arco. Otro con cuchillas. Otro con garras largas y afiladas. Todos con sonrisas torcidas en la oscuridad. Ryo exhaló, sus ojos negros con iris verdosos brillaron ferozmente. Mis experiencias en la UA, dobló las rodillas y adoptó una postura de combate. Cada día empeora. Comentario 18 comentarios. Votar capítulo 14. Incidente de la USG, parte 2. Jack corría entre los árboles, con los pulmones ardiendo y el corazón latiéndole tan rápido que sentía que se le iba a salir por la boca. Respiraba entrecortadamente, entrecortadamente. Había comenzado su carrera de villano hacía 3 semanas.
3. Y ya tenía antecedentes de muertes, pequeños robos, intimidación. Lo básico para llamar la atención. Su peculiaridad le ayudaba con eso. Convertía sus brazos en cuchillas largas, duras y afiladas, tan fuertes que cortaban el hormigón como si fuera mantequilla. Quería fama. Reconocimiento. Temía convertirse en un fracaso más. Entonces, cuando la Liga de Villanos le ofreció un lugar en un ataque que cambiaría el mundo, no lo pensó dos veces. Derribad el símbolo de la paz. Enfrenta a los estudiantes del curso de héroe. Gana notoriedad instantánea. Todo sonaba simple y perfecto. Ahora, atrapado en medio de la zona forestal de la USG y estaba a punto de mearse encima. ¿De dónde están todos y? Susurró, mirando a su alrededor, mientras su espada temblorosa reemplazaba su brazo derecho. Detrás de él se oyó un grito ahogado. Jack se giró justo a tiempo para ver a uno de sus compañeros siendo arrojado a través de 3 árboles como un muñeco de trapo antes de caer al suelo inconsciente. No. No, no, no. Jack se tambaleó hacia atrás, mirando frenéticamente entre los árboles. Eso no es un estudiante. Eso no es un niño. Eso es un mon. Su declaración, dicha con una voz que intentaba desesperadamente permanecer firme, murió en el momento en que una mano, o mejor dicho, un puño se estrelló contra su mandíbula. El impacto lo arrancó del suelo y lo arrojó sobre el follaje. El mundo giró, la hoja de su brazo se convirtió en carne en un reflejo retardado, y Jack se desmayó con la terrible sensación de que todo su esfuerzo había sido en vano. Mientras tanto, Ryo era la tormenta que atravesaba el bosque, encargado de limpiar sin contemplaciones a todos los villanos presentes en la zona. Fuon fui golpe crack N/A. Recomiendo escuchar la VDA Freak 1 mientras lees la escena completa a continuación. Escribí toda esta parte mientras escuchaba este éxito. Ryo Tanaka se movió más rápido que el sonido que se escuchaba tras él. El cabello negro se movía hacia atrás con la fuerza de la velocidad sónica mientras corría por el bosque a más de 1735 km por hora, dejando rastros curvos de color verde neón entre los árboles. Los villanos, en su mayoría brutos, mutantes y asaltantes con todo tipo de mutaciones grotescas, no tuvieron tiempo de reaccionar. Ryo golpeó un punto, envió a un enemigo a dar vueltas por los aires y luego ya estaba en otro lugar eliminando otra amenaza con la misma mano. Sus manos eran como borrones que agarraban, empujaban, retorcían y lanzaban a sus enemigos contra troncos, rocas y entre sí. El viento generado por su paso barría ramas, hojas y el sonido de los gritos como si alguien apagara un incendio con un paño. Sus ojos estaban muy abiertos, en un estado de hiperconcentración, consciente de todo lo que lo rodeaba. ¿Dónde estaba la mayor concentración de amenazas? ¿Qué objetivo representaba el mayor riesgo? ¿Qué grupo aún podría reagruparse? Se movió por senderos invisibles entre los árboles, cruzó un claro tan rápido como caminaría por un pasillo y sin ningún gesto teatral, golpeó a un villano verde de 4 brazos en el estómago con un golpe que detonó el aire al impactar. El impacto hizo que el hombre se estrellara contra 3 árboles antes de desplomarse, inmóvil. Madera astillada llovió tras él. En otra secuencia, interceptó a un atacante con cuchillas metálicas. Ryo agarró la muñeca que sostenía la cuchilla y la giró con la fuerza suficiente para romper el impulso del arma en pleno golpe. El agresor salió despedido hacia un lado, se estrelló contra el tronco de un árbol y cayó aturdido. Los movimientos de Ryo no eran solo una demostración de fuerza, sino una eficiencia perfecta. Cada golpe minimizaba el riesgo adicional. Cada cambio impedía un contraataque. Cuando un duro intentó flanquearlo por detrás, ya estaba entre ellos y un tercer objetivo, canalizando todo su poder muscular en un solo golpe que hizo que los 3 se derrumbaran. La impresión que dejó no fue la de alguien peleando con un grupo grande, sino la de alguien barriendo el piso con ellos. El tiempo que tardó en eliminar las 57 presencias hostiles en esa sección del bosque ascendió a 11 segundos, justo el tiempo suficiente para que las reacciones retardadas de los villanos se manifestaran en expresiones de asombro antes de desplomarse. En 11 segundos, el rastro de Ryo se convirtió en una secuencia de cuerpos caídos, árboles con cicatrices, hojas a la deriva y el silencio que sigue a una tormenta. Ryo se deslizó por el suelo mientras frenaba, dejando escapar un breve suspiro por la nariz y con los músculos ligeramente tensos. Esto fue agotador, giró lentamente la cabeza, examinando el camino. Los cuerpos, las marcas, la absoluta inmovilidad. La hilera de enemigos caídos había convertido el claro en un mapa de puntos extinguidos. Se pasó una mano por la frente, secándose el sudor que amenazaba con gotear.
57 en total, una tenue aura verde aún parpadeaba alrededor de sus manos antes de desvanecerse cuando bajó la energía almacenada en ellas. Luego se enderezó y miró hacia el oscuro tramo de bosque que tenía delante. Ahora sus ojos se entrecerraron y brillaron débilmente. Es hora de encontrar a los demás. Sin decir otra palabra, Ryo volvió a dispararse hacia adelante, y el suelo explotó bajo sus pies mientras el destello verde, el terror momentáneo de 57 villanos, corría a toda velocidad hacia la siguiente zona. Mi gorilla cayó de la grieta negra sin siquiera tener tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Chapoteo. El agua helada lo tragó por completo. El impacto lo dejó sin aire y se hundió unos segundos antes de poder abrir los ojos en las turbias profundidades. ¿De dónde estoy? ¿Ese tipo de niebla me teletransportó? ¿De verdad quieren matar a Olmig? Esto no puede. Sus pensamientos se hicieron añicos cuando una enorme sombra apareció justo frente a él, corriendo hacia él mientras la luz filtrada de la superficie revelaba enormes dientes y ojos sin vida. Era un villano con cara de tiburón, cuyas mandíbulas se abrían como una trampa. Los ojos de mi gorilla se abrieron de par en par y su corazón latía más rápido de lo que sus pulmones podían respirar. No. La mandíbula del villano se estiró y se abrió de forma antinatural mientras murmuraba, mientras burbujas se derramaban de su boca torcida. Nada personal, chico, la comida es comida. Abrió la boca para tragarse a mi gorilla entero. Aporrear. Una patada perfecta golpeó el rostro del villano, enviándolo a volar hacia atrás en una explosión de burbujas. Una lengua larga y rosada se envolvió inmediatamente alrededor de la cintura de mi gorilla. Ven aquí, mi gorilla. Dijo Tsuyu, con la voz amortiguada por el agua. Ella lo jaló a toda velocidad, y ambos emergieron a la superficie. Mi gorilla jadeaba desesperadamente al recuperar por fin el aire que tanto ansiaba. Tsuyu, ya en la cubierta de un yate abandonado, lo recostó boca abajo y le dio suaves palmaditas en la espalda. Tos. Gracias, Asumi. Puedes llamarme Tsuyu, Ribbit. ¿Estás bien? Mi gorilla intentó responder, pero otra voz lo interrumpió, fría y firme. Entonces, ese villano realmente nos separó. Todoroki estaba apoyado contra la barandilla del yate, observando el agua que los rodeaba con una expresión pesada, como si analizara cada detalle desde el momento en que aterrizó allí. Mi gorilla levantó la cabeza, sorprendido de verlo allí con ellos. Todoroki. ¿A ti también te arrojaron aquí? Sí. Parece que caímos en la zona de inundación, Corbett. Desde la cubierta del yate, mi gorilla y Tsu miraron hacia la orilla del enorme lago artificial. Varios villanos los observaban desde allí, inmóviles, salvo por sus sonrisas depredadoras. Algunos tenían bocas anchas, otros sostenían lanzas o arpones. Todos miraban el yate con una morbosa anticipación, como una manada de animales hambrientos esperando que la comida cayera al agua. No parecen tener muchas ganas de entrar, comentó Tsuyu, entrecerrando los ojos. Quizás ese sea el límite de sus peculiaridades. Mi gorilla tragó saliva con fuerza. ¿Y si se quedan ahí y cómo vamos a salir? Todoroki no respondió de inmediato. Se quedó mirando a los villanos durante unos segundos. Ni siquiera intentaban ocultar su diversión burlancia. Algunos rieron, saludando con la mano, confiados en su ventaja territorial. Luego dejó escapar un largo suspiro. No tengo tiempo para estos juegos. Se agarró a la barandilla metálica del yate con la mano derecha. Empezó a formarse hielo donde su piel tocaba el metal. Cristales florecían hacia arriba, fragmentos que se elevaban como copos de escarcha. Crecieron hasta formar bordes dentados, y pronto una fina lámina se extendió desde la barandilla y descendió lentamente hacia la superficie del agua. A su alrededor, los villanos fruncieron el ceño. Mira eso, está haciendo un poco de hielo, eso llevará un año, muchacho. Al principio parecía simplemente decorativo, un hilo brillante que cubría el borde, pero en el momento en que el hielo tocó el agua, se extendió en una oleada imparable. ¡Fwosh! Primero un anillo bajo el yate, luego olas enteras se solidificaron, y la zona de inundación, antes agitada, se transformó en un liso campo de hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los villanos que aguardaban en la orilla se quedaron paralizados, con sus cuerpos atrapados en la misma agua que les había dado la ventaja. Mi gorilla se quedó boquiabierto. Tsuyu solo parpadeó, aturdido. La superficie, que alguna vez fue un lago profundo y peligroso, se había convertido en una sólida alfombra de hielo grueso que se agrietó bajo el peso del poder de Todoroki.
El chico retiró su mano parcialmente congelada de la barandilla, exhalando un pequeño suspiro blanco. Flexionó los dedos, rompiendo el hielo restante que se les había quedado. Hecho. Miró a los demás y habló con el mismo tono tranquilo y frío de siempre. Podemos irnos sin problemas ahora. La zona del deslizamiento de tierra era un revoltijo de barro, rocas sueltas y troncos arrancados. Un terreno que escupía peligro a cada paso. Para cualquier persona normal, habría sido un laberinto mortal. Para Dashpar, era solo otro obstáculo infantil. Se movía como una línea afilada que cortaba terreno irregular, una franja amarilla y roja que zigzagueaba por la pendiente. Los villanos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Dash los atravesó como un relámpago. Un golpe desarmante, una mano tirando de la cintura de un enemigo para usarlo como impulso contra una roca, y en un segundo, varios de ellos rodaban flácidos por la pendiente. Pero, curiosamente, Dash no celebraba sus victorias como de costumbre. Ni gritos triunfales ni saltos dramáticos. Su mirada estaba concentrada y alerta, con una expresión seria que no parecía corresponder a su rostro. ¿Dónde están todos? Están bien. Murmuró, esquivando un proyectil improvisado sin siquiera mirar atrás. El último villano cargó contra él blandiendo una barra de hierro. Dash simplemente giró el cuerpo, agarró el metal y tiró, aprovechando el impulso del enemigo para estrellarlo de cara contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante. Dash respiró hondo, frunciendo el ceño. La adrenalina no bajaba. Creo que es hora de buscar a los demás, quería encontrar a sus compañeros de clase, para confirmar que Rito estaba vivo, que todos estaban todavía intactos. Eso fue increíble. Dash se sobresaltó de pies a cabeza. El elogio en inglés salió de la nada, demasiado fuerte y demasiado cerca. Saltó tan alto que incluso dejó una estela borrosa en el aire antes de volver a su sitio. Ah. Giró en todas direcciones, tenso. ¿Ese era Yagakure? Dash reconoció inmediatamente la voz. Era la de uno de los pocos compañeros de clase que podía hablar inglés, aunque la chica invisible solo sabía un poco. Perdón. La voz de la chica invisible se acercó, visiblemente nerviosa. No quería asustarte. Es solo que, vaya, ibas tan rápido. Incluso pensé que ibas a chocar conmigo. Dash se pasó una mano por el cabello, todavía tratando de calmar su corazón acelerado. ¿Cómo no te di? Corría como un loco. Oh, me quedé súper quieta en mi rinconcito, respondió con tono juguetón. Estabas zigzagueando, así que no tuve que mover ni un dedo. Dash dejó escapar un suspiro, relajándose solo un poco. De acuerdo. Miró a su alrededor, todavía nervioso. Tenemos que encontrar a los demás. No tengo ni idea de dónde los arrojó ese tipo de humo negro. La muchacha invisible se acercó. Él podía oír el suave sonido de sus pies sobre la tierra. Estoy contigo, Dash. Vamos a buscarlos a todos. Y por primera vez desde que fue teletransportado, el chico rubio no se sintió tan solo en medio de todo ese caos. La plaza central era un caos de polvo, gritos y villanos dispersándose como roedores saliendo de la alcantarilla. En el centro, Aizawa avanzaba, abatiendo enemigos con movimientos limpios y precisos, con expresión completamente neutral, hasta que sus ojos se posaron en la delgada e inquietante figura con las manos alrededor de su cuello. ¿Eres el jefe? Preguntó Aizawa mientras lanzaba su tela de captura hacia el villano. Shigaraki no respondió. Simplemente avanzó, inclinando el cuerpo como un depredador cansado. Agarró la tela con una mano cubierta de dedos cadavéricos, pero antes de que pudiera tirar, Aizawa cortó la distancia y le asestó un codazo directo al estómago. O mejor dicho, y lo intentó. Shigaraki atrapó el codo con una mano, y los bordes de la tela y la piel comenzaron a desmoronarse y desprenderse. Es difícil saber cuando me miras o no, murmuró con voz áspera, casi infantil. Pero a veces noto cuando tu cabello te cubre los ojos. Cuando eso pasa, la duración se acorta cada vez más. Aizawa retiró el brazo con un chasquido seco antes de que el daño fuera total, luego golpeó al villano y saltó hacia atrás de inmediato. El golpe no derribó a Shigaraki, pero lo empujó hacia atrás, lo suficiente como para que Aizawa pudiera lidiar con otros dos villanos que intentaban flanquearlo. Una patada, una llave de brazo, un giro. Sudaba, tenía la vista cansada. Shigaraki se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa con una calma irritante. Tu don nunca estuvo pensado para batallas prolongadas, y mucho menos contra grupos grandes. Eres un tipo escurridizo, emboscador. Esbozó una sonrisa inquietante bajo la mano que le cubría el rostro.
Aún así, no dudaste ni un segundo en intervenir para que los niños estuvieran más seguros. Bien, bien, Aizawa pateó a otro villano y aterrizó en el suelo, solo entonces sintiendo, eso. Una enorme presión detrás de él. Ah, y para que conste y aquí no soy el jefe. El Nomu apareció con un rugido gutural, la monstruosa sombra tragándose a Aizawa por completo. Su brazo negro y musculoso se alzó para aplastarlo, y entonces algo cortó el aire. Una figura, con el cuerpo horizontal en pleno vuelo, realizando una patada perfecta dirigida a la cara del villano. Nunca falló dos veces. El golpe fue tan fuerte que resonó como un trueno. El Nomu fue arrancado del suelo, volando hacia atrás a una velocidad absurda hasta desaparecer entre los escombros de la zona del colapso. Shigaraki se quedó congelado en el lugar. Ryo aterrizó al lado de Aizawa, sus botas deslizándose sobre el suelo destruido, ya levantando su guardia para cubrir el flanco del maestro. Aizawa se recuperó rápidamente, a pesar de la expresión ligeramente sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mientras derribaba a otros dos enemigos que venían hacia él por detrás. Vine a ayudar, respondió Ryo, esquivando un ataque y contraatacando con una patada giratoria. Ese tipo de la niebla nos separó a todos. Aizawa agarró su hombro firmemente. Ve a buscar a los demás. Y sal de aquí ahora mismo. Ryo frunció el ceño. ¿Y tú? Aizawa estaba a punto de responder cuando la sombra del Nomu cayó sobre ambos como una sentencia de muerte. Reaccionó en el último segundo, empujando a Ryo a un lado mientras saltaba hacia el otro. El puño del monstruo aplastó el suelo con tanta fuerza que levantó una ola de polvo y escombros que lo envolvió todo en un velo opaco. Ryo cayó al suelo y se levantó tosiendo, tratando de apartar el polvo con el brazo. Sensei. Apenas podía ver una mano frente a él. La respuesta llegó como un violento desplazamiento de aire que despejó el velo en un instante. El Nomu apareció detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Ryo se giró instintivamente, levantando el brazo para bloquear el impacto. El golpe alcanzó su costado con una fuerza brutal, dejándolo sin aire en los pulmones. Fue arrojado como un muñeco de trapo, golpeó el suelo y rodó durante varios metros antes de detenerse finalmente cerca del borde de la zona de inundación, con la superficie congelada, justo antes de estrellarse contra ella con la suficiente fuerza como para romper todo debajo de él. El hielo cedió en una explosión amortiguada y se elevó una columna de polvo blanco junto con salpicaduras de agua helada. Ryo se deslizó hasta la mitad de la capa rota, con el agua fría subiéndole hasta la cintura. Permaneció allí un segundo, aturdido, antes de apoyarse en el hielo fracturado y levantarse con un gemido sordo. TSK, ese me dolió, murmuró, pasándose una mano por el cabello mojado y un lado de su cabeza. El agua goteaba de su uniforme y el frío le azotaba la piel, pero la mayor molestia llegó al intentar mover el brazo izquierdo. El dolor irradiaba por él como si algo se hubiera roto. Aún así, intentó disimularlo. Takeda. La voz de Midoriya sonó casi en pánico. Ryo levantó la cabeza. Midoriya corría hacia él por el borde del hielo, con Tsuyu y Todoroki pisándole los talones, todos mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, insistió Midoriya, inclinándose hacia adelante. Estoy bien, respondió Ryo, aunque su expresión se tensó al sentir un dolor agudo en el costado. Apretó los dientes y presionó la zona lesionada con la mano derecha. El costado de su brazo izquierdo estaba completamente morado. Tsuyu se encogió hacia atrás, abrazándose a sí misma, su respiración se escapaba en bocanadas cortas debido al frío persistente de Todoroki. Eso es, Kostra, eso no es nada bueno. Todoroki dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras miraba el enorme moretón. ¿Qué te ha traído hasta aquí?, preguntó con seriedad. ¿Y te ha dejado en estas condiciones? Ryo abrió la boca para responder, todavía tratando de recuperar el equilibrio sobre el hielo. Pero ni siquiera tuvo tiempo. Un grito desgarrado recorrió el aire. Los cuatro se giraron instintivamente hacia la plaza central. La vista hizo que el estómago de Midoriya se encogiera. Aizawa estaba en el suelo, con la cara pegada al hormigón, mientras el Nomu le aplastaba el brazo derecho, dejándolo completamente retorcido y roto. El monstruo gruñó en silencio, su monstruosa fuerza inmovilizando al maestro como si no fuera más que un insecto. Ryo sintió que se le helaba la sangre, no por el frío del agua, sino por enfrentarse directamente a la brutalidad de los villanos contra los que los héroes profesionales arriesgan sus vidas todos los días. Comentario. 19 comentarios. Votar. Capítulo 15.
Incidente de la USG, parte 3. Fuera de las puertas cerradas de la UA, la vida parecía extrañamente tranquila para una tarde de miércoles. El viento soplaba suavemente por la zona, arrastrando hojas secas que se deslizaban por el asfalto casi vacío. Las calles estaban en silencio, demasiado silenciosas. Dentro de un coche negro aparcado cerca de la entrada lateral, un hombre de pelo corto apoyaba los brazos en el volante. Se llamaba Hajime Sakamoto, tenía 35 años, expresión cansada y una mirada que dejaba claro que había visto demasiado para ser un simple agente de seguridad. Dejó escapar un pesado suspiro. Carreteras vacías hoy, maldito miércoles. Murmuró, tamborileando con el dedo en el volante con un tic nervioso. No sé cuánto más aguantaré esto. Hajime se ajustó el cinturón de seguridad, apoyando la cabeza contra el reposacabezas con aire frustrado. Recordaba perfectamente el día en que sus superiores lo ascendieron, o así lo llamaron. De chofer personal de Ryo Tanaka a miembro del equipo de vigilancia estratégica. El viejo Hajime lo habría celebrado. Un niño problemático, peligroso, hijo de un héroe odiado y con un don capaz de arrasar ciudades, ¿quién querría ser el conductor de ese niño? Pero después de años con Ryo revisiones diarias, llevarlo al hospital a visitar a su madre, verlo crecer en un caos que no era su culpa, Hajime se había encariñado un poco con el chico. Quisiera o no, le importaba. ¿Y ahora? Ahora era parte de un plan repugnante de sus superiores. Quebrantar mentalmente al chico hasta que, por su propia cuenta, aceptara ser internado. Sabía muy bien que solo querían desmoralizarlo lo suficiente como para manipularlo. Hajime cerró los ojos y sintió que se le revolvía el estómago con solo pensarlo. Maldita sea, el niño no se merece esto. La puerta del pasajero se abrió de repente. He vuelto. Anunció una suave voz femenina antes de que una mujer rubia subiera al coche. Rin Kobayashi, de 28 años, con un blazer negro impecable, una postura perfecta, y una bola de arroz en la mano. Ella le entregó un bocadillo a Hajime. Tengo el que te gusta, senpai. Gracias, respondió sin mucho entusiasmo. Rin se acomodó, cruzó una pierna sobre la otra y empezó a comer su bola de arroz. A pesar de su aire profesional, tenía un brillo curioso en los ojos, típico de los novatos. ¿Sabes, senpai? Empezó, limpiándose un grano de arroz de la comisura de la boca. Solo llevo aquí una semana, pero ¿y ese chico Tanaka? Si es tan peligroso, y ladeó la cabeza, genuinamente confundida, ¿por qué no lo drogamos y lo dejamos en coma profundo? Lo solucionamos todo, ¿no? Hajime dejó de masticar. Su silencio duró varios segundos. Kobayashi-san, murmuró, frunciendo el ceño. Si fuera tan sencillo, lo habríamos hecho hace años. Ella levantó una ceja, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Hajime giró su rostro hacia ella, con el codo apoyado en la ventana mientras hablaba en un tono casi resignado. El niño es completamente inmune. Medicamentos, sedantes, anestésicos, incluso venenos experimentales. Nada le funciona. Y para colmo, también es inmune a cualquier enfermedad. Natural, sintética, da igual. Rin se quedó congelado. Literalmente, ella se sentó allí con la boca abierta. La bola de arroz se le resbaló de la mano y cayó en su regazo sin que ella se diera cuenta. Tumi parpadeó. Estás bromeando, ¿verdad? Ojalá lo fuera, respondió Hajime, demasiado cansado para reír. Cuando me enteré, tenía exactamente la misma cara que tú. Él negó con la cabeza y dejó escapar una risa sin humor. Todos esos controles médicos que hice cuando era su chofer, golpeó ligeramente el volante, todo para nada. El chico nunca necesitó nada. Rin todavía lo miraba como si acabara de escuchar una leyenda urbana cobrar vida. Eso no es una peculiaridad normal, murmuró, parpadeando finalmente. De hecho, da un poco de miedo. Hajime se reclinó en su asiento. Sí. Y aún así quieren jugar con su cabeza. No sé cómo creen que eso es seguro. Sus ojos se oscurecieron. Lo peor es que, todavía es un niño, ¿sabes? Rin no supo qué responder. Por primera vez desde que se unió al equipo, parecía realmente incómoda. El silencio se apoderó del coche por unos segundos. Hasta que Rin respiró profundamente y preguntó en voz baja. ¿Sakamoto-senpai, este trabajo y siempre es así? Hajime cerró los ojos por un momento. Desafortunadamente, novato, y respondió con tono pesado, a veces hay días aún peores. El Nomu inmovilizó a Izawa contra el suelo como si el héroe no fuera más que un insecto molesto. Su monstruosa mano apretó el brazo derecho de Eraseread, ya destrozado, presionándolo con más fuerza con su enorme palma.
El grito ahogado de Aizawa resonó por la plaza central, cubierta de polvo, escombros y sangre. Shigaraki caminó lentamente alrededor de la escena, sus manos temblorosas se balanceaban ligeramente, como si estuviera irritado por una broma que salió mal. Ese chico de antes me dio un buen susto, murmuró, ladeando la cabeza. No pensé que nadie aquí pudiera siquiera hacer el movimiento del gnomo, ya me ocuparé de él más tarde. Se agachó frente a Aizawa, como si inspeccionara un juguete roto. ¿Y bien? ¿Qué opinas de nuestra arma biológica antisímbolo de la paz? Preguntó con un tono casi infantil. Genial, ¿verdad? Aizawa apretó los dientes de dolor pero no dijo nada. Tu habilidad para eliminar peculiaridades es increíble, pero contra personas verdaderamente fuertes, no eres más que un aspirante a héroe sin peculiaridades. El gnomo luego aplastó el otro brazo de Aizawa contra el suelo. Su grito desgarró el aire. Shigaraki observaba como si admirara un cuadro que se estaba terminando. Fue entonces cuando Kurohiri apareció a su lado, su niebla oscura ondulando suavemente. Tomura. Kurohiri, respondió Shigaraki, sin dejar de observar cómo torturaban a Aizawa. ¿13 está muerto? No estoy muerto, respondió el portal con calma. Incapacitado. Sin embargo, hubo un problema. No pude teletransportar a algunos estudiantes, y uno de ellos logró escapar. Shigaraki se congeló por 2 segundos. Hoy ambas manos se dirigieron a su cuello, rascándose compulsivamente, dejando la piel roja. ¿Qué has hecho y? Gruñó. Acabas de arruinar todo el plan. Si no fuera por ti y si no fueras nuestra única salida, te habría convertido en polvo ahora mismo. Kurohiri mantuvo la compostura a pesar del estallido explosivo. Aún lo tenemos, Tomura. El maestro nos ordenó usarlo si la situación no salía según lo planeado. Shigaraki se quedó helado por un instante. Luego dejó de rascarse. Ah, cierto. Casi lo olvido. Su risa tembló. Jejeje, eso lo resuelve todo por ahora. Kurohiri inclinó su cabeza. ¿Lo traigo? HM. Claro. ¿Qué te parece? Espetó Shigaraki, con los dedos retorciéndose irritablemente en el aire. Comprendido. Kurohiri desapareció en la niebla. Dejado solo, Shigaraki pateó un trozo de concreto. TSK, recibí un regalito tan bonito del maestro, quería jugar con él antes de usarlo. Ahora la diversión ya está arruinada, al otro lado de la costa inundada, la escena era completamente distinta. Midoriya y Tsuyu intentaban desesperadamente detener a Ryo. Midoriya empujó al chico hacia atrás con ambos brazos mientras Tsuyu envolvía su lengua alrededor de la cintura de Ryo, alejándolo del camino que conducía al centro de la plaza. Ribbit. Takeda-kun, estás herido. No puedes ir. Dijo Tsuyu, todavía temblando de frío. Alto. Gimió Midoriya, empujando a su compañero con todas sus fuerzas. No puedes ir así. Ryo los miró frustrado. ¿Qué quieres que haga entonces? Gritó. ¿Que me quede aquí viendo morir a nuestro maestro? ¿No sientes nada al ver eso? Midoriya se estremeció, su rostro se tensó. Respondió con un sollozo ahogado. Sí, siento algo. Quiero salir corriendo a ayudar. Pero si te precipitas, pondrás a todos en peligro. Las palabras se quebraron al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensé que lo entenderías. La mirada de Ryo se clavó en el chico con intensidad. Había un choque de convicciones. El deseo de salvar a un maestro al borde de la muerte contra el deber de proteger al grupo. Ryo vio las lágrimas en los ojos de Midoriya y, por un instante, lo perturbó. No porque la escena lo conmoviera, sino porque lo enfureció profundamente. Él conocía bien el peso del sacrificio, renunciar a uno para salvar a muchos, pero lo que lo carcomía era que nadie parecía considerar la vida, el miedo o la perspectiva de quien quedaba atrás. Y para Ryo, esa frialdad siempre había sido lo más cruel. Y la odiaba con todo su corazón. Esperaba más de ti y Midoriya. Antes de que alguien pudiera romper la tensión, una sombra enorme apareció sobre ellos, bloqueando el cielo. ¿Qué? Midoriya levantó la vista. Un portal gigantesco, hecho de la niebla distorsionada de Kurohiri, se abrió en el aire como un abismo sin fondo. ¿Ese tipo de la niebla otra vez y? Murmuró Todoroki, entrecerrando los ojos. Desde dentro, algo vasto y oscuro descendió. Una enorme esfera negra, girando lentamente como si se estuviera alineando para el impacto perfecto. Cayó en picado, cortando el aire, hacia la costa helada donde se encontraban los 4. ¡Buuu! La esfera impactó contra la costa helada, rompiendo capas de hielo y lanzando columnas de agua y hielo fragmentado hacia el cielo.
El suelo tembló como si hubiera sido golpeado por un terremoto de baja magnitud. Desde el centro de la plaza, Shigaraki observó la explosión con la cabeza inclinada, como si admirara fuegos artificiales. Eso se encarga de 4 a la vez. Aizawa luchó por mantenerse consciente, con la vista borrosa, pero aún así vio, aunque solo fuera por una fracción de segundo, la monstruosa esfera que se estrellaba contra sus estudiantes. Un gemido ahogado, cargado de desesperación, se le escapó. Shigaraki lo oyó y se rió. «Ah, ¿te gustó?». Inclinó la cabeza, rascándose el cuello con las uñas astilladas. «Acostúmbrate, Eraseread, porque vas a presenciar esto una y otra vez hoy. Tus queridos estudiantes morirán, uno por uno». Aizawa intentó levantarse una vez más, impulsado por el dolor y la furia, pero la mano colosal del gnomo le agarró la cabeza y la estrelló contra el hormigón. El suelo se hundió, abriéndose un cráter bajo él. Un crujido seco resonó en el aire. Aizawa exhaló temblorosamente. En la costa de la zona inundada, Midoriya tosió, tambaleándose mientras gotas de agua fría resbalaban por su rostro. Tsuyu temblaba mientras se incorporaba, aún abrazándose para ahuyentar el frío. Todoroki caminó sobre los restos destrozados de su hielo, incapaz de comprender cómo se había roto de un solo golpe. «¿Qué fue eso?», murmuró Midoriya antes de levantar la mirada. Y casi perdió el aliento. La titánica esfera negra flotaba lentamente sobre ellos, aún descendiendo tras el impacto. Su tamaño, su peso, era absurdo. «¿Están bien los tres?». La voz de Ryo desgarró el aire. Los tres se giraron y sus ojos se abrieron de par en par. Ryo estaba encorvado hacia adelante, con los dientes apretados, los pies enterrados en el suelo empapado por la pura presión física, sosteniendo la esfera colosal sobre su cabeza solo. Todoroki simplemente no podía creer lo que veía. Esa cosa había destruido con su peso toda la masa de hielo que había creado para protegerlos, pero ahora Ryo la levantaba como si nada de eso importara. Tsuyu fue el único capaz de responder. «¿Estamos bien, Cloudbeat?». Ryo, sintiendo el esfuerzo titánico que lo desgarraba por dentro, forzó aún más su cuerpo. Las venas brillantes de sus brazos latían con luz, revelando que la transición inerte había superado sus límites de seguridad. La esfera se elevó, dando a los demás espacio para escapar, pero en medio del ascensor, grieta. El cuerpo de Ryo cedió por un instante, sus brazos temblaron violentamente. Cayó unos centímetros, justo lo suficiente para que el peso casi lo aplastara. «No, y ahora», y gruñó con los dientes apretados y la voz temblorosa por el dolor. El costo de usar la transición inerte recayó sobre él. Músculos en constante tensión, como si hubiera estado flexionándose sin parar desde el comienzo de la pelea. La fatiga se acumulaba como un peso físico, las fibras fallaban en oleadas, su brazo izquierdo temblaba incontrolablemente. Pequeños desgarros internos ardían bajo la piel. Había pasado su límite hacía mucho tiempo. «Takeda», gritó Midoriya, horrorizado al ver a su compañero luchar. Ryo lo miró desde debajo de la esfera, el sudor corría por su cuerpo como si fuera lluvia y antes de que otro fallo muscular sacudiera su cuerpo. «Si esto sigue así», susurró Midoriya, con la respiración entrecortada, «va a ser aplastado». «¿Cómo lo ayudamos, Ribit?», jadeó Tsuyu. Midoriya pensó rápido, sus ojos se movían por todas partes y hasta que se iluminaron con una idea. Del otro lado, Ryo seguía luchando contra el peso insoportable, luchando por respirar. Entonces sintió que algo frío se formaba alrededor de sus pies y costados. Columnas de hielo que aliviaban parte de la carga. Y momentos después, algo firme le envolvió el torso. La lengua de Tsuyu. Miró hacia adelante y vio a Midoriya saludándolo, sudando, temblando, pero decidido. «Cuando diga 3, suéltenme», gritó Midoriya. «Lo tengo», gritó Ryo con los dientes apretados, antes de que otro fallo muscular casi lo hiciera caer. El hielo se quebró. Todoroki lo reforzó. Tsuyu tiró con más fuerza. Ryo volvió a sujetarlo, gruñendo. Midoriya cerró el puño e inhaló, 1, 2, pero antes del 3, un sonido metálico y pesado vibró en el aire. Clanky clanky clank clank clank. Toda la esfera se estremeció. «¿Qué esperas? Sácame de aquí». No terminó. Una garra enorme surgió frente a él, chasqueando como una cuchilla de metal. Luego otra. Y otra. 5, 6 en total, envolviendo la esfera mientras ésta comenzaba a elevarse por sí sola. El peso que había sobre él desapareció instantáneamente. ¿Qué? No hubo tiempo para reaccionar. La máquina desplegó su caparazón esférico, elevándose sobre 6 extremidades metálicas como un monstruo arácnido.
Tsuyu tiró de Ryo hacia atrás con todas sus fuerzas, arrastrando al chico tambaleante hacia el grupo antes de que la criatura pudiera caer sobre él. Ryo rodó hasta el suelo junto a ellos, jadeando y pasándose una mano por el cabello. Se giró justo a tiempo para ver una esfera colosal de metal negro, con patas retráctiles que terminaban en garras y sensores rojos escaneando el entorno. Su cabeza emergió de la parte superior, girando con precisión artificial. Escaneó el USG, fijo en Shigaraki y el Nomu. Aliados detectados. Giró de nuevo. Centrado en los estudiantes. La visera brilló con un rojo violento. Amenazas detectadas. Orden. Exterminar. Un arma se desplegó junto a su cabeza. Un cañón de plasma que zumbaba con energía. Muévanse. Gritó Todoroki, levantando un muro de hielo para proteger al grupo. Una corta línea azul de plasma se disparó hacia ellos, cortando el aire como un cometa, rompiendo el hielo y creando una espesa nube de vapor blanco que se tragó todo a su alrededor. El Omnidroid recalculó, pero no lo suficientemente rápido. Porque, en medio del humo, Ryo se lanzó hacia adelante, con el agua salpicando detrás de él. Se preparó, concentró toda la fuerza que aún le quedaba en el brazo izquierdo y golpeó la parte delantera de la máquina. El impacto lanzó la esfera decenas de metros hacia atrás hasta estrellarse en la zona de colapso, agrietando el hormigón al impactar contra el suelo. Ryo se tambaleó al aterrizar en el agua poco profunda, su brazo palpitaba con un dolor insoportable. Cuando miró hacia abajo, vio el hematoma morado que se extendía desde su hombro hasta su antebrazo. Los músculos se contraían sin control, como si estuvieran a punto de desgarrarse por completo. Ribbit. ¿Estás en mal estado, Takeda-kun? Midoriya corrió detrás de él, desesperado. Todoroki, con los ojos todavía fijos en el robot mientras se levantaba, presionó sus dedos contra el hielo residual. ¿Qué es esa cosa? Siento que la he visto antes, murmuró, mientras observaba al Omnidroide levantar su cuerpo esférico y girar hacia ellos sin parecer dañado. Ryo respiró profundamente y se obligó a ponerse de pie. No, tengo ni idea, pero una cosa es segura, señaló al robot con la barbilla. Esa cosa quiere matarnos. Luego, la máquina retrajo sus 6 brazos y su cabeza dentro de su cuerpo, volviendo a su forma esférica perfecta. Y empezó a rodar hacia ellos. Midoriya palideció. Está volviendo por aquí. La esfera giraba a gran velocidad, haciendo temblar el suelo mientras avanzaba como una bola de demolición viviente, dejando un rastro de destrucción a través de los pasillos. Todoroki dio un paso adelante del grupo. Supongo que no necesito contenerme con esto, murmuró. Con un fuerte pisotón, levantó una gigantesca columna de hielo que envolvió por completo al Omnidroide. El pilar se alzó como una torre de cristal, tan gruesa que aplastaría un edificio entero. Dash estaba corriendo en círculos por la zona forestal, buscando sobrevivientes, cuando vio el destello azul reflejado entre los árboles y el pilar de hielo que se elevaba como un rascacielos. Detrás de él, Hagakure saludó, o al menos su voz vibrando en la dirección correcta así lo sugería. Dash. Eso tiene que ser obra de Todoroki seguro. El rubio tragó saliva con dificultad. Muy bien. Ya casi llegamos. Agárrense fuerte. Estoy aguantando. Dijo ella, apretando aún más fuerte. Dash se puso rojo brillante en el momento en que sintió su pecho presionando contra su espalda. Ya te dije que no necesitas sujetarlo tan fuerte. Corres como un cohete. Replicó ella sin pudor. Preferiría no salir volando, gracias. Está bien, lo entiendo, y salió corriendo, dejando un rastro dorado que atravesaba el bosque. Shigaraki observó la torre de hielo que se formaba, con la cabeza inclinada. Tus alumnos son realmente impresionantes, Eraser, dijo, rascándose sin parar. Pero eso no lo detendrá, después de todo, esa cosita de ahí logró matar al héroe número 2 de Estados Unidos. Aizawa solo pudo dejar escapar un gruñido débil, su rostro fue arrastrado contra el concreto por el Nomu. Entonces la columna de hielo tembló. Comenzaron a formarse grietas y luego se extendieron y finalmente explotaron hacia afuera, lanzando fragmentos de hielo a través del área. El Omnidroide salió de su prisión como una bestia liberada. Los brazos se extendieron hacia afuera, las garras se clavaron en el suelo y el cañón de plasma brilló. Se dirigió inmediatamente al grupo de estudiantes. Midoriya tragó saliva con fuerza. Todoroki volvió a una posición de combate. Ryo se mantuvo firme a pesar de su brazo lesionado. Pero antes de que la máquina pudiera disparar y ¡boom! La puerta principal del USG fue destruida. El polvo se retira como si fueran cortinas. Y Olmigt emergió en el centro del humo, con los músculos temblando y la expresión feroz.
No temas, y dio un paso firme hacia adelante, su expresión ahora rígida y desprovista de su sonrisa característica. Porque estoy aquí. La cabeza del Omnidroid giró y su lente se centró en el símbolo de la paz. Unas líneas de reconocimiento recorrían su visor digital. Objetivo principal identificado. Todo podría estar ubicado. Prioridad de eliminación. Máxima. Comentario. 16 comentarios. Votar. Capítulo 16. Incidente de la USG, parte 4. Los villanos que aún estaban de pie en la plaza central retrocedieron en el momento en que vieron a Olmigt aparecer en la puerta de entrada. Uno de ellos jadeó, con voz temblorosa. Esta es la primera vez que lo veo, en persona. Otro dio un paso atrás y todo su cuerpo se encogió instintivamente. Su presencia ya es abrumadora y deja de retroceder, idiota. Gruñó el tercero, intentando disimular su creciente pánico. Estamos aquí para matarlo, ¿recuerdas? Pero ni siquiera tuvieron tiempo de reorganizar su miedo. Olmigt simplemente desapareció. Un momento estaba en la puerta y al siguiente, una violenta ráfaga atravesó la plaza y todos los villanos fueron arrojados como muñecos de trapo, quedando inconscientes antes de que pudieran darse cuenta de lo que los golpeó. El héroe se detuvo en el centro de la arena, sus ojos inmediatamente se fijaron en Shigaraki y el gnomo que inmovilizaba a Aizawa contra el suelo. Sin dudarlo, Olmigt cargó hacia adelante como un rayo. Texas aplasta. El golpe impactó directamente al enorme monstruo de piel oscura y cabeza de pájaro. La ráfaga de aire arrancó al gnomo del suelo y lo lanzó por los aires. La onda expansiva impactó también a Shigaraki, lanzándolo varios metros hacia atrás antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Shigaraki comenzó a reír. Una carcajada distorsionada, aguda, casi infantil. Ja, 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 dar puñetazos para salvar a la gente, eso es violencia de estado, ladeó la cabeza, golpeando la máscara con los dedos. Eres rápido, Olmigt. Demasiado rápido para que pueda seguirte el ritmo, pero no tan rápido como esperaba. ¿Será cierto que los rumores sobre tu debilitamiento son ciertos? Olmigt ni siquiera lo miró. Su atención estaba en Aizawa. Levantó a su compañero en brazos, con el rostro tenso al ver las graves heridas. Brazos destrozados, rostro mutilado, respiración débil. Al dar un paso para moverse, sintió una presión lateral. Una sombra enorme apareció. Una bola de demolición colosal se precipitaba directamente hacia él. Saltó con Aizawa sobre su hombro, la esfera rugió debajo de él antes de estrellarse contra la pared reforzada de la zona de tormenta. Olmigt aterrizó en la entrada de la cúpula, donde parte de la clase atendía a 13, y cayó como un rayo con Aizawa en brazos. Lo depositó suavemente en el suelo junto a 13. Cuida de él. Resonó su voz, autoritaria y urgente. Y antes de que alguien pudiera responder, Olmigt ya había saltado hacia el centro de la arena, listo para enfrentar a Shigaraki. Sin dudarlo, cargó directamente hacia él, con los brazos cruzados, listo para desatar un Carolina Smash. Pero el gnomo interceptó el golpe. La criatura apareció frente al villano en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo el ataque con su torso descubierto y absorbiendo toda su fuerza. El suelo crujió, una ráfaga de aire se extendió, pero el gnomo permaneció allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par. ¿Y qué? Antes de que pudiera terminar la idea, el gnomo se abalanzó sobre él con un agarrón. Olmigt se abalanzó al instante, esquivándolo por escasos centímetros, y contraatacó con un potente puñetazo en el estómago de la criatura. Nada. Ni un rasguño. Tienes que estar bromeando, y comenzó a lanzar una ráfaga de golpes rápidos, pero ninguno tuvo efecto. Detrás de ellos, Shigaraki rió suavemente, explicando como un profesor aburrido. Tus esfuerzos son inútiles, tiene absorción de impactos. Los golpes no sirven. Si de verdad quieres vencerlo, tendrás que destrozarlo, pedazo a pedazo. ¿Pero en serio? Si te cansas de golpear, morirás. El gnomo lanzó un puñetazo monstruoso. Olmigt lo bloqueó, sintiendo el impacto reverberar por todo su brazo. Gracias por el consejo. Gruñó. Pero entonces algo brilló a su derecha. Instintivamente, Olmigt saltó a un lado justo en el instante en que un rayo de plasma atravesó el aire, impactando contra el suelo donde había estado momentos antes. Un destello azul iluminó la plaza, se elevó una nube de humo y el héroe aterrizó a varios metros de distancia, observando la nueva amenaza. Por un momento se quedó sin palabras. Un enorme robot esférico negro se proyectó hacia la arena, sostenido por múltiples brazos retráctiles. Su superficie lisa reflejaba las luces de la tormenta artificial que rugía en la zona de tormenta. Esto es, y murmuró Olmigt, incrédulo.
Es exactamente lo que piensas, respondió Shigaraki, acercándose tranquilamente al Nomu. Después de todo, su rostro ha salido en tantos periódicos. Permíteme presentarte, al que mató a uno de los héroes más fuertes de... Levantó la mano como si presentara una obra maestra. Omnidoide. El visor del robot se iluminó en rojo. Líneas de datos se transmitían por su pantalla, analizando a Olmigt en cuestión de milisegundos. Postura, nivel de amenaza, frecuencia respiratoria, posibles debilidades, todo procesado y ajustado. La máquina llegó a su conclusión. Objetivo. Olmigt, nivel de amenaza. 9-8. Protocolo de exterminio iniciado. El Omnigroid disparó una ráfaga de plasma, luego otra, y otra. Disparos sucesivos y precisos. Olmigt esquivó al primero, luego al segundo, saltó para evitar al tercero, pero, el Nomu apareció detrás de él y lo golpeó en el aire con un puñetazo brutal. Olmigt tomó represalias inmediatamente, golpeando a la criatura con suficiente fuerza para abrir un cráter en el suelo, pero fue como golpear una pared flexible que absorbió el impacto sin sufrir daños. Y luego, un rayo de plasma golpeó al héroe desde un costado. La explosión lo lanzó por los aires como un proyectil, destrozando el suelo de la arena mientras su cuerpo rodaba por el hormigón. Su camisa quedó casi completamente destrozada y salía humo del lugar de la explosión. Olmigt contuvo el aliento y apoyó una mano en el suelo roto. TSK, ¿qué demonios es esto? El Nomu cargó contra él. El Omnigroide lo siguió, desplegando sus brazos retráctiles como cuchillas mientras su cañón recargaba otro disparo mortal. A lo lejos, Shigaraki se reía como si estuviera viendo un espectáculo imperdible. Veamos cuánto tiempo puede resistir el símbolo de la paz contra dos fuerzas capaces de matarlo. Las explosiones resonaron como un trueno metálico, sacudiendo toda la zona del desastre. El grupo, aún reunido cerca de la salida, observaba el resplandor distante del enfrentamiento entre Olmigt, el Nomu y el monstruo mecánico. Ryo dejó escapar un suspiro cansado y sus hombros finalmente se relajaron. Parece que ahora estamos a salvo, murmuró. Así parece, asintió Todoroki, manteniendo la vista fija en las columnas de humo que se elevaban en el aire. Ryo dio un paso adelante. Luego otro. Su mano se aferró instintivamente al brazo izquierdo, donde el moretón morado oscuro chocaba con fuerza contra su uniforme. Un dolor lo recorrió como una descarga eléctrica. Idiota pensó con amargura. Fui un completo idiota. Esperar a Olmigt habría sido más fácil. Más seguro. Más racional. Pero el recuerdo de ese momento, Aizawa siendo estrellado contra el suelo por el Nomu, el sonido de ese impacto, la desesperación en la respiración del maestro, fue casi inmediatamente reemplazado por otra imagen. Un niño pequeño, él mismo, rodeado de cuerpos y llorando. Ryo apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió. Las palabras de Midoriya resonaron en su mente, irritantes como un zumbido persistente. Si te precipitas, pondrás a todos aquí en peligro. Odiaba el sentido que tenían esas palabras. Ryo empezó a caminar hacia la salida sin mirar atrás. Todoroki y Tsuyu intercambiaron miradas inseguras antes de seguirlo lentamente. Esperen. Midoriya se puso frente a ellos con los brazos abiertos. Tenemos que ayudar a Olmigt. El grupo se detuvo. Midoriya tragó saliva con dificultad y pareció reunir finalmente el coraje para hablar. Por fin recordé esa cosa que nos atacó antes. Señaló hacia el centro del campo de batalla, donde el Omnigroide intercambiaba golpes con el Nomu y Olmigt. Ese robot, es el mismo que causó el caos en él. El mismo que mató a su héroe número 2. Olmigt es fuerte, pero esta vez podría. Ryo lo agarró por el cuello. Sus brillantes ojos verdes ardían de furia. Cállate la maldita boca. Gruñó. Midoriya se quedó congelado. ¿Ahora quieres ayudar? Ryo lo jaló más cerca, lo suficiente como para que sus respiraciones se mezclaran. Ahora. Cuando Aizawa estaba siendo prácticamente torturado, interviniste y me detuviste. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Midoriya? Midoriya solo parpadeó, confundido, como si no tuviera respuesta. Y aunque quisiéramos ayudar a Olmigt, continuó Ryo, con la voz quebrada por el cansancio y la ira, ¿qué demonios podemos hacer contra eso? Acabas de decir que es la misma máquina que mató a un gran héroe en otro país. ¿Qué crees que se supone que debemos hacer los niños como nosotros? Midoriya abrió la boca pero no salió nada. Nunca había visto a Ryo así. Ninguno de ellos lo había visto. Ryo lo soltó de repente, haciendo que Midoriya retrocediera un paso. El silencio que siguió fue pesado. Sofocante.
Ya terminé con esto, dijo Ryo en voz baja, pero con todo el peso que había estado acumulando. Este maldito curso de héroes, este heroísmo, todo. Si solo vamos a ver a la gente sufrir así, ya no quiero ser parte de esto. Mi gorilla sintió que el mundo se derrumbaba por un instante. Las palabras lo impactaron profundamente, cada sílaba como una bofetada. Se preguntó. ¿Qué había cambiado? Aizawa y All Might ambos eran héroes. Ambos eran personas. Entonces, ¿por qué había detenido a Ryo antes, pero ahora estaba listo para correr directo al peligro? ¿Porque era All Might? ¿Porque era su ídolo? ¿Porque era su mentor? ¿Porque fue él quien le confió el One for All? La respuesta lo llenó de vergüenza. Abrió la boca, dispuesto a disculparse, dispuesto a decir algo, cualquier cosa, pero un grito desgarró el aire. Todos se giraron a la vez. Y vieron. All Might estaba de rodillas. Su brazo izquierdo ya había desaparecido. La sangre goteaba por su uniforme roto. El omnidroide se acercaba como un verdugo. El gnomo rugió a su lado. El símbolo de la paz y estaba cayendo. La condición de All Might era deplorable, y Shigaraki parecía saborear cada segundo. Mírate, la voz del villano tembló, casi con cariño en su crueldad. Te ves mejor así. Herido. Sangrando. Indefenso. El símbolo de la paz reducido a un trozo de carne molida. All Might se incorporó con esfuerzo, temblando por completo, con una mano apretada contra el brazo izquierdo. La sangre goteaba entre sus dedos. Su pecho se agitaba y el sudor se mezclaba con el polvo del campo de batalla. No pudo continuar. Cada vez que intentaba cargar contra el omnidroide, el gnomo lo interceptaba como un escudo viviente, bloqueando cada golpe. Y cuando intentaba rodearlo, el robot disparaba ráfagas de plasma que quemaban el aire a su paso. Con Kurohiri abriendo portales aleatorios, los ataques provenían de puntos ciegos imposibles. Un portal se abrió a la derecha de All Might, saltó hacia atrás justo a tiempo, pero otro se abrió frente a él, otro a la izquierda y otro detrás. 4 gigantescas garras metálicas surgieron de los portales a la vez, con la intención de atravesarlo como lanzas. All Might saltó alto y el gnomo lo recibió en el aire. Un puñetazo monstruoso impactó el brazo derecho de All Might, el único que le quedaba para bloquear. El impacto resonó como un trueno, lanzándolo directamente contra las escaleras de la plaza central. El impacto hizo estallar el hormigón en una nube de polvo y escombros. Shigaraki se rió como un loco. Esto es arte. Casi gritó. Mírenlo. Miren esto. Kurohiri, este juguete que nos prestó el amigo de nuestro amo es increíble. Estoy de acuerdo, Tomura respondió Kurohiri con voz distorsionada. El omnidroide, combinado con el gnomo, crea una dupla letal. El omnidroide inclinó su cuerpo esférico, con los sensores analizando el All Might enterrado entre los escombros. Lecturas rojas parpadearon en su pantalla interna. Signos vitales críticos. Integridad física del objetivo comprometida. Nivel de amenaza. 7, 8. Pero sus cálculos fueron interrumpidos por un repentino destello verde. Mi gorilla apareció en un abrir y cerrar de ojos, con el One for All recorriendo todo su cuerpo como un rayo verde al 100%. Ni siquiera sentía el peso de sus músculos. Solo el instinto le gritaba que se moviera. Hay tanto que todavía necesitas enseñarme. Un violento smash golpeó al Omnidroid justo en el centro, abollando su caparazón metálico y lanzando al robot a la zona de colapso como si fuera una bala de cañón de metal. Shigaraki y Kurohiri quedaron atónitos por un momento, lo suficiente para que Bakugo atacara con un rugido furioso y estrellara a Kurohiri contra el suelo. Quédate quieto, humo púrpura. Aléjate de nuestro maestro. Gritó Kirishima, intentando golpear a Shigaraki con su brazo endurecido. Mi gorilla aterrizó con fuerza, esperando sentir sus huesos romperse, pero no pasó nada. Se quedó mirando su propio cuerpo, jadeando. Estoy bien. ¿Es esto? Así es como me siento cuando puedo controlar el One for All. No hubo tiempo para reflexionar. Shigaraki chasqueó la lengua, irritado. No. Mátenlos a todos. La criatura apareció detrás de Bakugo y Kirishima como una sombra de pesadilla. Pero un puñetazo impactó en su cara con forma de pico. Un puñetazo de Ryo. El impacto hizo volar al gnomo como un proyectil. El chico de ojos verdes se quedó inmóvil, con el brazo derecho cubierto de microfracturas como cristal a punto de romperse. Takeda. Gritó Kirishima, emocionado por un momento, hasta que vio el estado lamentable de su amigo. ¿Estás bien, amigo? Ryo ni siquiera giró la cabeza. Preocúpate por ti, gruñó. Esto está lejos de terminar.
El gnomo rodó por el suelo, hundiendo los pies para detenerse. Rugió, preparándose para cargar. Ryo lo miró fijamente, escupiendo una fina línea de sangre. Escuché que saliste a rastras de un laboratorio, murmuró, tensando los músculos al sentir la transición inerte recorriendo su cuerpo de nuevo. Así que no tengo motivos para contenerme. Después de esto, se atacaron entre sí. Sus puños chocaron en una explosión de viento tan fuerte que todos los que estaban cerca fueron empujados hacia atrás. A la onda expansiva le siguió una rápida secuencia. Golpes, impactos secos, crujidos, puñetazos cruzados, como dos animales peleando por territorio. Cada intercambio abría nuevas fracturas en los brazos de Ryo. Le sangraba la nariz y le temblaba el cuerpo de dolor. Pero no se detuvo. No aminoró el paso. No dudó. De repente, Ryo retrocedió medio paso, reuniendo energía en ambos brazos, y se lanzó. Un doble golpe golpeó los brazos del gnomo. Las extremidades del gnomo explotaron en fragmentos sangrientos. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par. ¿Qué? El gnomo inmediatamente comenzó a regenerarse. Ryo observó la carne intentando reconstruirse. De ninguna manera voy a dejar que te sanes en medio de una pelea. Las venas se iluminaron a lo largo de su brazo derecho, una luz verde brillaba debajo de la piel agrietada y desgarrada. Puso todo su peso, toda su fuerza, toda la energía que su cuerpo podía soportar en ese movimiento final. Y le propinó un devastador uppercut a la mandíbula del gnomo. Toda la parte superior del cuerpo de la criatura fue arrancada. El impacto liberó una onda expansiva colosal que se disparó hacia arriba, destrozando todo el techo del Usk como si fuera papel endeble y haciendo volar polvo, hormigón y vigas de acero. La luz del sol inundó la escena. Y el gnomo dejó de existir por encima de la mitad de su torso. Entre las nubes de polvo y escombros, la carcasa metálica del Omnidroid tiembla y se levanta de nuevo. Sus servos internos zumban, las placas deformadas vuelven a su lugar y el ojo rojo central parpadea, reactivándose con un pitido áspero. Daños al casco. 34%. Sistemas internos. Parcialmente comprometidos. Funcionamiento continuo y posible. Su visor se reenfoca justo a tiempo para captar esa explosión colosal en el centro de la plaza. El momento exacto en que Ryo reduce al gnomo a un torso y humo. Analizando objetivo. Nivel de amenaza. 7, 4. Recalculando y nuevo nivel de amenaza. 10. Amenaza crítica. Protocolo de activación. Centinela enviando datos a Matrix y sus garras se retraen dentro del cuerpo, la cabeza se retira y, en cuestión de segundos, recupera su forma de bola de demolición. Pero permanece inerte, inmóvil, hasta que todo el cuerpo se parte por la mitad. Al otro lado de la plaza, Shigaraki observa, estupefacto, el cuerpo mutilado del gnomo a los pies de Ryo. Destroza cualquier expectativa. Un estudiante había derribado el tanque que tanto tiempo habían preparado. ¿Qué fue eso? Grita, rascándose el cuello hasta que sangra. Un estudiante destruyó al gnomo. Eso no tiene sentido, no tiene nada de sentido. Ve a Ryo tambaleándose, apenas capaz de mover un músculo. Un blanco fácil. Te mataré ahora mismo. Se lanza hacia adelante. Pero una enorme columna de hielo estalla frente a Shigaraki y lo envuelve por completo. No le pondrás un dedo encima, declara Shoto, frío como el hielo mismo. Shigaraki emerge de la niebla de la disformidad de Kurohiri. Tomura, ¿estás bien? Claro que estoy bien, maldita sea. Ruge. Maten a ese niño. Lo arruinó todo. Entonces Bakugo se lanza entre ellos como un misil. Mueran, bastardos. Pero los villanos desaparecen en el portal. Aparecen detrás de Ryo. Shigaraki emerge a medias de la puerta de disformidad, con la mano extendida para dar el toque asesino. Ryo, demasiado exhausto, solo puede mover los ojos. Pero entonces aparece una mano enorme. All Might agarra el brazo de Shigaraki y lo saca del portal como si fuera un muñeco de trapo. Jamás y jamás permitiré que lastimes a mis estudiantes. Shigaraki chasquea la lengua, gruñendo, y con la ayuda de Kurohiri reaparece en la plaza, esta vez rodeado. All Might al frente, Todoroki a la izquierda, Bakugo listo para disparar, Kirishima y Midoriya acercándose por detrás. Ríndanse, villanos, ordena All Might con voz firme. Ya perdieron. Shigaraki tiembla, rascándose el cuello compulsivamente. No, de ninguna manera, estábamos tan cerca, Tomura, dice Kurohiri con calma. Creo que deberíamos retirarnos. Es culpa de ese mocoso. Todo es por culpa de él. Shigaraki se detiene a mitad de la frase cuando siente una presencia alta, delgada y negra que se eleva detrás de Ryo y All Might.
Se mueve tan rápido que nadie la ve venir. Su largo brazo se estrella contra el costado de Ryo como un empujón lateral, lanzándolo al aire como un meteoro. Atraviesa árboles y rocas y desaparece en el bosque en una explosión devastadora. Joven Takeda. Grita All Might horrorizado. Carga con un smash desesperado, pero en una fracción de segundo, la criatura se cubre con una brillante capa de diamante, bloqueando el golpe con una estabilidad impecable. Los ojos de All Might se abren de par en par. Datos biográficos copiados. El ser no pierde tiempo. Un puñetazo brutal impacta en el abdomen de All Might. No es un simple golpe contundente, sino un aplastamiento. El héroe sale disparado a una velocidad increíble, surcando el cielo y desapareciendo hacia la zona de tormenta, arrastrando nubes de polvo y humo. Bakugo llega en una explosión. Ven a mí, tú. La criatura lo agarra por la cara. Y lo lanza directo a la fuente de la plaza. El agua estalla y Bakugo se desmaya al instante, flotando inconsciente. Todoroki invoca un enorme muro de hielo que aplasta y cubre a la criatura por completo. Pero algo incandescente estalla desde dentro. Calor, llamas concentradas que irradian dentro del hielo, derritiéndolo en un instante. El pilar helado se disuelve como escarcha frágil bajo el calor del verano, y el cuerpo negro se enciende hasta quedar completamente envuelto en fuego. Y antes de que pueda reaccionar, la cara de la criatura se abre y dispara un rayo cegador y abrasador. Todoroki levanta un muro de hielo para defenderse. Este se rompe y sale disparado violentamente hacia la costa de la zona inundada. Midoriya y Kirishima, en el lado opuesto, observan cómo todo se desarrolla en un único e inexplicable instante. La entidad vuelve a su forma original, metal negro, ojos como pequeños faros fríos, y sus sensores se fijan en ellos. Se congelan en el lugar. Midoriya empapado en sudor frío. Kirishima lucha por mantenerse valiente. Midoriya, ¿qué demonios es eso? Susurra Kirishima. Midoriya traga saliva con fuerza, aterrorizado. Yo y no tengo ni idea pero una cosa sí entiende y la verdadera pesadilla de la USG finalmente ha pisado el campo. Capítulo 17. Incidente de la USG, parte 5. Durante unos segundos, la plaza central permaneció en silencio. Solo el sonido distante del agua corriendo y los escombros golpeando el suelo resonaba en el aire. Entonces, la risa de Shigaraki estalló como un trueno. Ja 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 ja. Se me había olvidado que la bola de hierro liberó a ese pequeñín. Dijo, emocionado como si estuviera viendo dibujos animados. ¿Cómo se llamaba ahí? Kurohiri suspiró. Centinela, Tomura. Eso. Shigaraki chasqueó los dedos, satisfecho. Ya sabes que soy fatal con los nombres, en fin. Señaló con entusiasmo al humanoide negro, alto y delgado, hecho de placas metálicas móviles. El centinela se levantó sin hacer ruido, como si la máquina estuviera tallada en una sombra sólida. ¡Qué espectáculo! Exclamó Shigaraki, rebosante de emoción. Aplastó a All Might y a esos mocosos en segundos. Así que eso fue lo que mató al segundo héroe más importante de... Jaja. La visera del centinela parpadeó. Analizó a Midoriya. Nivel de amenaza. 6, 8. Analizado Kirishima. Nivel de amenaza. 3, 6. Bajo. Irrelevante. La máquina giró lentamente hacia el bosque. Un rastro de destrucción se extendía como un túnel de artillería. En su pantalla interna, apareció el objetivo resaltado. Verificar el estado del objetivo prioritario. Los propulsores se encendieron en sus pies y brazos, y el sentinel comenzó a despegar. Midoriya reconoció inmediatamente su trayectoria. Va a por Takeda. Pero ni siquiera había subido 1 metro cuando un destello rojo y amarillo atravesó el aire, como un disparo de luz. ¡Qué brujería! El centinela fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un estruendo metálico. Intentó levantar la cabeza y otro puñetazo. Y otro más. Y otro más. Un torrente de golpes a alta velocidad hizo vibrar la armadura del centinela como si estuviera siendo aplastada dentro de un huracán. Era Dash. Y estaba furioso. Esto es para mi amigo. Gritó Dash, golpeando, pateando y desgarrando el aire con tanta velocidad que se formaron rayas de colores a su alrededor. El centinela intentó disparar su cañón llameante a través de la ranura que tenía en la cara pero Dash golpeó su cabeza a un lado antes de que el láser pudiera disparar. El centinela cambió los modos de visión, reduciendo todo a cámara lenta. Calculando contramedidas y contramedida calculada. Un disparo láser en una dirección precisa, que casi alcanza de Dash. La máquina estaba aprendiendo. Adaptación. Pero no suficiente. Una sombra gigantesca se levantó detrás de ella.
Detroit y aplastado. Olmig se lanzó hacia adelante, envuelto en determinación, y asestó un golpe que lanzó a la máquina negra varios metros hasta estrellarla contra una pared de concreto. La criatura intentó levantarse, pero el suelo se congeló violentamente y toneladas de hielo la enterraron nuevamente. Todoroki exhaló, concentrado, sus manos pálidas como la nieve. Olmig miró a todos, respirando con dificultad. ¿Están bien ustedes dos? Les preguntó a Midoriya y Kirishima. Ambos asintieron. Todoroki, sin embargo, frunció el ceño. Todavía no sabemos nada de Takeda, el nombre cayó sobre Olmig como un balde de hielo. Apretó los dientes. Midoriya. Kirishima. Vayan tras él ahora. Está herido y solo. Dense prisa. Sí, señor. Respondieron los dos al unísono. Detrás de ellos, el hielo de Todoroki comenzó a agrietarse y un resplandor rojo apareció debajo. Olmig dio un paso adelante, colocándose entre los estudiantes y el centinela. Y esta cosa, dijo, pesado y preparado. Nos encargaremos de ello. Dash estaba de pie junto a él, cargado de energía alimentada por la rabia. Todoroki enfrió el aire a su alrededor. Y Bakugo se tambaleó hacia adentro, mientras las explosiones aún humeaban. Maldición, me está matando la cabeza. Voy a despellejar viva a esta basura de metal. El bosque había sido destrozado como si un meteorito hubiera impactado directamente contra él. En el centro de un enorme cráter, rodeado de troncos destrozados y tierra arrancada como carne viva, yacía Ryota Naka, o lo que quedaba de él. Su cuerpo quedó retorcido sobre los escombros. Su respiración, corta y desigual. El lado derecho de su pecho subía y bajaba como si estuviera tratando de respirar con solo medio pulmón. Maldición, un fino suspiro escapó entre sus dientes. Su brazo izquierdo era un desastre. Fracturado, aplastado, retorcido en ángulos imposibles. Partes del músculo se habían abierto, dejando al descubierto tejido vivo, y la sangre caliente se deslizaba en finos hilos desde el codo destrozado. Tenía varias costillas rotas y cada respiración empujaba fragmentos de vidrio hacia lo más profundo de él. Su cuello ardía. Sus piernas temblaban. Su visión ya se estaba llenando de puntos negros. No podía sentir la mitad de su cuerpo, y la otra mitad era puro dolor. El sonido distante de las explosiones le llegó amortiguado, como si viniera del agua. Gritos resonaron desde la plaza. Midoriya intentaba llegar al bosque, Kirishima lo llamaba, pero Shigaraki y Kurohiri le bloquearon el paso, mientras el centinela libraba una guerra contra Olmig y los demás. Yo solo podía pensar una cosa. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué y otra vez? Uy, el entrenamiento y el esfuerzo y las peleas y ¿para qué? Yo, ¿qué estoy haciendo? Murmuró, con sangre goteando de la comisura de su boca. Fue porque creyó que podía cambiar su patética vida. Porque pensó que al entrar a la mejor escuela de héroes, todo y se arreglaría solo. Ridículo. Odio esto, su voz salió entrecortada, apenas un sonido. Y era verdad. Él lo odiaba. Odiaba el heroísmo. Odiaba las expectativas. Odiaba la idea de salvar un mundo que nunca quiso salvarlo. Él odiaba todo. ¿Con qué y por qué seguir intentándolo? ¿Por qué levantarse? ¿Por qué continuar? Sus párpados se volvieron pesados y el calor de la muerte comenzó a abrazarlo con un consuelo casi familiar. Fue tan fácil y descansar. Y en medio de ese entumecimiento, un fragmento olvidado de memoria se iluminó. Una vieja tarde. Él, con 4 años, derramando un rompecabezas en el suelo. Pedazos esparcidos como estrellas caídas. Él había llorado. Creyendo que lo había arruinado todo otra vez. Su madre lo levantó en sus brazos. Cálido. Suave. Seguro. Y susurró. Ryo, no dejes que tus errores te impidan volver a intentarlo. Reconstruir. Incluso cuando parezca imposible. Sigue de pie. Esa voz y ese abrazo y algo dentro de él vibró. Primero como una chispa. Entonces como un soplo. Luego una llamarada ardiente le subió por la columna. Una luz verde suave y pulsante comenzó a elevarse desde su pecho. Chispas corrieron por su cuerpo destrozado. Sus costillas fracturadas volvieron a su lugar. Tejido desgarrado y sellado con un calor ardiente. Huesos realineados. Y el brazo mutilado, envuelto en la luz ascendente, comenzó a reconstruirse como una escultura reconstruida pieza a pieza. Todavía acostado, volvió a escuchar la dulce voz de su madre y sigue de pie, hijo mío. La luz creció. Y quédate y murmuró Ryo. Presionó su mano contra el suelo. Y sigue de pie y la energía pulsaba a través de todo su cuerpo.
Se levantó, completamente restaurado, su cuerpo brillando con arcos verdes que cortaban el aire como rayos. En ese mismo instante, el centinela que seguía luchando contra Olmig se congeló. Su visor detectó una señal anormal dentro del bosque. Firma energética irregular. Prioridad de eliminación alterada. La máquina abandonó a Olmig y los demás intentaron detenerla. Nada frenó al centinela. Se disparó hacia el bosque. Mientras tanto, la mente de Ryo alcanzó un pico de concentración absoluta. Estado de flujo. El mundo que lo rodeaba desapareció. Ya no estaba en el bosque ni en la UA. Se encontraba en un espacio blanco, infinito y silencioso, rodeado de piezas de rompecabezas flotantes infinitas, cada una brillando con un color específico, como fragmentos de la vida misma. Cuando movió la mano, una parte de su cuerpo, detrás de él, se rompió en miles de pedazos y se reorganizó, como si estuviera hecha de la misma estructura que estaba tratando de comprender. Ryo tocó una pieza azul. Encajaba perfectamente con otro, revelando la estructura íntima de la materia, como si conociera cada átomo por su nombre. Luego vino una pieza amarilla, estabilizándolo todo, creando la contención ideal para los que se escapaban. Y cuando la pieza blanca, la unión perfecta de las dos, completó el conjunto y el mundo explotó en luz. En la mano derecha de Ryo había un rayo de luz verde pura, limpia y perfecta. Un rayo de transmutación guiado por la fuerza débil, mientras la fuerza fuerte envolvía cada partícula, conteniendo las reacciones, sosteniendo cada neutrón y sosteniendo cada impulso con una precisión casi divina. Él no sabía conscientemente lo que estaba creando. Pero el instinto guió sus manos como las de un artesano cósmico. Ryo abrió los ojos. El centinela estaba a solo unos metros de distancia, cargando hacia él, con las luces encendidas. Toma los pedazos de mi vida, pedazo de mierda, murmuró, levantando la mano, con las venas brillando. Rito conceptual. Ewaber. Y con eso, disparó al centinela, y un destello verde se tragó todo el bosque. El destello se desvaneció lentamente, y el silencio que siguió pareció engullir todo el bosque. Poco a poco, los héroes forzaron sus ojos a abrirse, aún parpadeando ante la luz que los había cegado. Olmig fue el primero en recuperar algo de visión, y lo que vio hizo que sus ojos entrecerrados se abrieran de par en par. El centinela se encontraba unos metros más adelante o mejor dicho, lo que quedaba de él. Un agujero perfectamente esférico, con bordes quemados y materia desintegrada, ocupaba casi todo el lado derecho del torso de la máquina. Era tan grande que parecía como si le hubieran borrado parte del pecho. Las luces de su visera parpadearon 2 veces, débilmente y luego se apagaron por completo. El cuerpo metálico se inclinó hacia adelante lentamente, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo y definitivo. ¿Qué pasó?, murmuró Midoriya, todavía entrecerrando los ojos, incapaz de ver nada más que formas borrosas. Shigaraki también se tambaleaba, con parte del rostro retorcido mientras intentaba parpadear para disipar la ceguera. Estaba a centímetros de tocar el rostro de Kirishima, listo para acabar con él, cuando finalmente recuperó la visión lo suficiente como para notar algo. Vio una figura rodeada de un resplandor verde tembloroso, con chispas bailando en el aire a su alrededor como pequeñas estrellas al borde de la muerte. Parpadeó. La figura desapareció. Y reapareció a su lado. Caminando tranquilamente. Sereno. Y terriblemente cerca. TCH. Shigaraki intentó reaccionar por puro instinto, levantando el brazo para desintegrarlo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de respirar. El puñetazo golpeó su costado con un destello negro verdoso, tan denso y brillante que el aire mismo pareció vibrar. Shigaraki voló como un muñeco de trapo, desapareciendo entre los árboles mientras destrozaba troncos en el camino. ¿Quién anda ahí?, gritó Kirishima, todavía medio ciego, con las manos en alto como si eso pudiera ayudar en algo. Kurohiri, que ya había recuperado completamente la vista, se giró inmediatamente. Tomura. Maldita sea. Tenemos que irnos, ya. Apenas terminó la frase y se quedó congelado. Ryo estaba parado frente a él. Sus ojos estaban muy abiertos, vacíos, desenfocados. Una conciencia que parecía existir en otro plano completamente. El aura verde crepitaba a su alrededor como electricidad viviente. Kurohiri sintió miedo. Un miedo primario que hizo temblar incluso su niebla. Ryo levantó su mano, lenta, casi suavemente, pero antes de que pudiera tocar al villano, su cuerpo finalmente exigió su precio. El peso cayó sobre él como una montaña. El aura estalló en chispas dispersas, como una llama que se apaga. La energía lo abandonó en una sola ola.
Y el niño se desplomó, cayendo de rodillas antes de inclinarse hacia un lado. Kurohiri parpadeó, tenso, pero eso era todo lo que necesitaba. En menos de un segundo se fue, abriendo una puerta de disformidad, arrastrando al inconsciente Shigaraki a través de ella y desapareciendo. La visión de Ryo, borrosa y vacilante, aún captaba las siluetas que se acercaban. Olmig corriendo hacia él. Corre justo detrás, con el rostro tenso y los ojos todavía brillantes de adrenalina. Kirishima tropezando en la distancia, con los brazos en alto. ¿Alguien puede decirme qué pasa? Sigo viendo blanco por todas partes. Las voces sonaban apagadas y como si vinieran a través del agua. Y en medio del ruido lejano, en medio del caos, algo cálido y familiar lo tocó. ¿Está todo bien ahora, cariño? ¿Puedes descansar un poco? Los ojos de Ryo se cerraron, el brillo verde de sus pupilas se desvaneció y finalmente se quedó dormido. Y por primera vez desde que entró a la UA se sintió en paz. Capítulo 18. Incidente de la USG, final. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un cansado tono naranja mientras se desarrollaba allí una auténtica operación de guerra. Patrullas, drones, focos, barricadas. Todo rodeado por la masiva presencia de policías, héroes y equipos de rescate. Las unidades NBC, vestidas con sus pesados trajes antirradiación, avanzaron a través del bosque, las ruinas y los restos dispersos del campo de batalla. Equipos enteros con trajes plateados de protección caminaron por el bosque, con detectores y cámaras en mano, escaneando cada centímetro del terreno devastado. El brillo de sus visores amarillos reflejaba la vegetación carbonizada, el hielo destrozado, y los extraños agujeros esféricos en la tierra. Cerca del cadáver del sentinel caído, 3 miembros de la NBC trabajaron con extrema precaución. Nada y cero lecturas, murmuró uno de ellos, con la voz amortiguada por el modulador. Golpeó el contador Geiger 2 veces, como si sospechara que estaba roto. No sé si debería sentirme aliviada o preocupada por eso. Un técnico, arrodillado dentro del cráter, un poco más adelante del lugar donde se había derrumbado el robot, levantó su cámara para grabar la escena. La lente apuntó primero al cielo. Despejado, tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Pero cuando se alejó, la imagen cambió por completo. Un rastro perfecto de agujeros esféricos, uno tras otro, alineados en una trayectoria recta de pura destrucción, como si un rayo hubiera atravesado el mundo, borrando todo a su paso. Eran tan simétricos que parecían obras de arte geométricas. El técnico retrocedió. Su aliento empañó el interior de su máscara. Parece que, algo lo borró todo, murmuró, casi sin poder creer sus propias palabras. ¿Qué clase de poder hace eso? Miró el rastro de destrucción y luego al centinela muerto. Menos mal que el ángulo de ese, lo que fuera que fuese, no impactó ningún edificio. Mientras tanto, cerca de la zona de colapso, Nezu observaba el caos con sus pequeños ojos calculadores. Present Mick y Medianoche estaban a su lado, ambos visiblemente tensos. Delante de ellos, rodeado de cinta de precaución y especialistas, estaba lo que quedaba del Omnidroid, dividido limpiamente por la mitad. Viéndolo así, casi parece que se abrió solo, dijo Present Mick, rascándose la barbilla. Sí, respondió Medianoche. Como si fuera un capullo diseñado para liberar la verdadera amenaza. El interior de la máquina estaba siendo fotografiado, analizado y desmantelado pieza por bomberos y unidades NBQ. Nezu inclinó la cabeza. Es una tecnología que no debería existir en este mundo. Miró hacia la zona boscosa, luego al rastro perfecto de destrucción dejado por la explosión de Ryo, aunque casi nadie allí sabía aún quién era el responsable. ¿Quién creó estas máquinas?, continuó el director, colocando sus patitas tras la espalda con una postura refinada, casi aristocrática. Es el mismo responsable del ataque en Estados Unidos. Medianoche se volvió hacia él. Entonces, ¿esto sería una advertencia? Me temo que sí. Volvió a mirar al Omnidroid partido por la mitad, al pesado silencio que rodeaba a esa máquina. ¿Y si esto no es la advertencia de una guerra mayor? Sus ojos brillaron. Entonces es el preludio de uno. Y tenía razón. Porque en ese mismo momento, el mundo entero se enfrentaba a la misma crisis. Francia, el cielo parisino estaba cubierto de humo. Entre las calles devastadas, el héroe número 1 de Francia caminaba con paso firme, enfrentándose a la misma crisis. Y Leroy Dorkirk. El toque de miras. El omnidroide avanzó hacia él. Pero el héroe simplemente levantó la mano. Este lugar es un poco aburrido, déjame agregarle algo de brillo. Al tocar el suelo, una ola dorada se extendió como una explosión silenciosa, convirtiendo la mitad del cuadrado en oro macizo.
El omnigroide se transformó en oro puro, como una estatua de museo. Y listo, y se golpeó el pecho con el puño dorado. Francia sigue siendo brillante. Brasil, en Río de Janeiro, el calor parecía palpitante. El héroe número 1 de Brasil emergió de las llamas de un edificio en llamas. IMC das Chamas Don. Cuerpo ígneo. El omnigroid quedó reducido a metal fundido, con el centinela medio derretido y atrapado en el concreto. Flotaba con el cuerpo incandescente, el asfalto vibrando de calor. Adelante, que estoy en llamas, en Brasil no hay piedad. El héroe asumió una forma humana, sonriendo. Brasil y calor, porra. Rusia, la tundra helada tembló cuando se acercó el héroe número 1 de Rusia. Y Magnitovkirk. Magnetismo. Levantó las manos. El omnidroide, de cientos de toneladas, flotaba en el aire como si fuera un juguete. El zar Magnitov apretó el puño y el robot quedó aplastado, doblado y retorcido como papel de aluminio. Nunca subestimes a la madre Rusia. Porcelana, en la cima de las montañas de Guilin, mientras el polvo se elevaba a su alrededor, se encontraba el legendario héroe número 1. Y Wukongdon. Rey Mono estaba arrodillado, con sangre goteando de su nariz y boca, respirando con dificultad. El omnigroide yacía destruido detrás de él. El centinela se partió en dos frente a él. Se apoyaba en su bastón dorado, le faltaba una pierna. Ja, sigo siendo el más fuerte, murmuró con una sonrisa cansada. Aunque sea viejo. Escupió sangre hacia un lado. Venid a mí todos los que queráis. ¿Todavía estoy en pie? Corea del Sur, la costa fue devorada por el rugido de algo colosal. El héroe número 1 emergió del mar como una deidad. Ion Wankirk. Gran marea. El campo de batalla parecía más bien un campo de ejecución. El omnigroid fue dividido en pedazos tan limpiamente por el agua presurizada que parecían sashimi. Ion Wan, impecable, posó para las cámaras y teléfonos que la multitud apuntaba hacia él. Ion Wan. Ion Wan. Mírame, por favor. Te amo, Ion Wan. Se pasó la mano por el cabello antes de mirar el cadáver del robot, hablando en un tono tranquilo y serio. No traigas basura a mis aguas. Filipinas, en medio de un campo devastado, el héroe número 1 de Filipinas masticaba tranquilamente un trozo de heno mientras permanecía de pie sobre el cadáver abierto del omnidroid. Y la Pula Pudón. Cuchillas fundidas. Se hizo crujir el hombro mientras el centinela se arrastraba, perdiendo la mitad de sus patas. Uf, qué fastidio. Pisoteó la cabeza del centinela. ¿Ya terminaste? La máquina intentó disparar un último rayo láser. Pero la Pula Pu rápidamente sacó su katana, el metal se calentó rápidamente a temperaturas extremas y cortó al robot en pedazos. Envainó su arma y escupió el heno a un lado. No está mal, es un buen maniquí. Hubo muchos otros que también lograron victorias, como Austria, India, Reino Unido, Alemania, Marruecos y varios más. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Algunos países más pequeños, con defensas más débiles, perdieron a sus principales héroes. Las calles quedaron desiertas, las ciudades devastadas y la sensación global de inseguridad se agudizó. El ataque que antes parecía lejano ahora tenía alcance internacional. Una advertencia de que el mundo estaba a punto de cambiar. El silencio en la habitación era casi absoluto, el típico silencio suave y acolchado de los hospitales. Solo el pitido rítmico de un monitor y el susurro lejano de pasos que resonaban por el pasillo llenaban el aire. Ryo abrió los ojos lentamente, sintiendo que el mundo se inclinaba ligeramente, como si emergiera del agua. Parpadeó un par de veces, intentando ordenar sus pensamientos, y luego se llevó una mano a la frente. Un pinchazo ligero pero persistente. ¿Dónde y? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, una voz animada y sorprendida llegó desde el otro lado de la cortina a su izquierda. Ah. Por fin despertaste. La cortina se corrió y Ryo se quedó paralizado por un momento. La mujer en la cama junto a él tenía cabello corto azul marino con una mecha rubia en espiral, ojos color avellana con anillos concéntricos, como agujeros negros estilizados, y manos envueltas en una capa negra que terminaba en las puntas de los dedos selladas y tapadas. Parecía cansada y pero radiante a pesar de todo. ¿Cómo te sientes? Preguntó con voz suave y preocupada. ¿Dolor de cabeza? ¿Mareado? ¿Deshidratado? Ryo levantó una mano en un gesto casual de estoy bien. Creo que estoy bien. Ladeó la cabeza. Pero, ¿quién eres? ¿Nos conocemos? La mujer parpadeó al darse cuenta de su desliz. Ah. Lo siento, casi lo olvido y juntó las manos con timidez. Soy Anan Kurose. Pero me conoces como I-13. Los ojos de Ryo se abrieron.
Yo, pensé que eras un chico. Ella soltó una risa tímida y avergonzada. Estoy acostumbrado a eso. Sucede más a menudo de lo que me gustaría admitir. Mi disfraz no ayuda en absoluto. Dejó escapar un suspiro suave y divertido. Sí, puedo imaginarlo. Pero entonces su expresión cambió. Su atención se desvió hacia su torso y espalda. Vendados, rígidos, envueltos en capas de vendaje. Estás realmente herido. 13 sonrió torpemente. Sí, me tendieron una emboscada mientras intentaba proteger a tus compañeros, dijo con una sonrisa tímida. Intenté defenderme, claro, pero el villano usó mi don en mi contra. Ryo vio la forma en que ella miraba sus propias manos. Una expresión distante, como si aún pudiera sentir el peso de poseer tal poder. Debió ser el de la niebla, el mismo que, maldita sea, ¿por qué no puedo recordar? El dolor lo golpeó de repente, agudo, partiendo el pensamiento en dos. Se llevó una mano a la sien. Anan se enderezó inmediatamente. Tanaka-kun. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a alguien? Estoy bien, respondió rápidamente, respirando lentamente hasta que el dolor desapareció. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 2 días, respondió ella claramente. Sus ojos se abrieron de par en par. 2 días. Ella asintió con calma, como si fuera normal. ¿Y, mi clase? ¿Están bien? Sí, lo son, respondió 13 con una sonrisa tranquilizadora. Bakugo tiene moretones y quemaduras, pero está bien. El verdadero problema era con nosotros, los profesores, continuó, más sería. Aizawa estaba en estado crítico. Y Olmig perdió parte de su brazo izquierdo. Ryo se quedó quieto. Cada palabra parecía resonar dentro de su pecho con retraso. 13, notando el silencio, suavizó su voz. Pero lo más importante, es que todos estén a salvo. Para los héroes profesionales como nosotros, sufrir lesiones es parte del trabajo. Lo verán mucho en el curso de héroes. Su mirada cayó hacia las sábanas que lo cubrían. Y la pregunta salió en un susurro, dirigida a ella, pero también a él mismo. Yo, no sé si quiero seguir en el curso. Anan se giró rápidamente hacia él, con la sorpresa evidente en su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Ryo respiró profundamente, intentando organizar pensamientos que él mismo apenas entendía. No es por lo que pasó, murmuró. No es por lo que me pasó allí. Es solo que, no es lo que esperaba. De hecho, no esperaba nada desde el principio. Y, por alguna razón, no he encontrado la visión que quería ver. ¿Visión? Él la miró. Lo que dijiste, sobre las peculiaridades. Anan levantó las cejas y escuchó con atención silenciosa. Me decepcionó, admitió sin rodeos. Dijiste que las peculiaridades no existen para lastimar a nadie. ¿Pero qué pasa con casos como el mío? Mi poder parece creado para matar. No veo cómo podría ayudar a alguien y salvar a alguien. He traído la muerte con solo nacer, a personas inocentes que nunca debieron morir. Su respiración temblaba. Así que, me irrité contigo en ese momento. Me decepcionaste. Él miró hacia abajo. Lo siento si eso fue grosero. 13 sonrió de una manera tan suave, tan cálida, que parecía un abrazo solo a través de sus ojos. Eso no fue grosero, Tanaka-kun. Ella negó con la cabeza lentamente. Fue honesto. Y la honestidad es muy poco común. La mayoría de la gente cargaría con ese peso toda su vida. Apoyó sus manos vendadas en su regazo. Escuchar la perspectiva de otra persona es esencial para comprenderla. Y me mostraste algo claro. Tu pasado aún te encadena. Ryo levantó la mirada. Pero y continuó, mirándolo a los ojos con serena firmeza, mucho de lo que dijiste se contradice con tus acciones. Dices que tu don es peligroso, que solo puede matar y nunca salvar pero lo usaste para proteger a tus compañeros y profesores de la USG. Tus acciones hablan más que tus palabras, Tanaka-kun. Se quedó helado, como si sus palabras lo hubieran desarmado. 13 respiró lentamente y sonrió amablemente. Entiendo si quieres dejar el curso. No te obligaré ni intentaré cambiar tu punto de vista. Su voz se suavizó, casi maternal. Pero quiero que, al menos sigas el instinto que te trajo hasta aquí. Ella extendió la mano y señaló su pecho. Porque es lo que te mantuvo en pie cuando más lo necesitabas. El silencio que siguió fue reconfortante. El ruido de la enfermería, el pitido del monitor y los pasos lejanos en el pasillo formaban una pequeña melodía. Ya veo, murmuró, apenas audible. Gracias, 13. Anan sonrió satisfecho. De nada. Ryo miró a Anan nuevamente.
Tal vez arreglar las cosas no consistiera en borrar el pasado, sino en aprender a construir algo nuevo sobre sus lagunas. Dejó que el pensamiento persistiera mientras continuaba mirando a la mujer que sería su futura mentora.